Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Jugadores cotidianos en Hogwarts. Capítulo 201. Oficina del director. Ya era tarde en la noche y todavía faltaba una hora para el toque de queda de las 10 en punto. Ustedes deberían regresar rápido. Son casi las 10 de la noche. A Filch le gusta fingir que accidentalmente impide que los estudiantes regresen a la sala en este momento para que puedan ir a su oficina para recibir el castigo. Ron miró el reloj de la pared. Aunque Ron disfrutaba de ser el centro de atención, en este momento no quería recibir la atención de sus dos amigos debido a su gran padre. Sintió que era una mancha en la reputación de su padre. ¿Qué? ¿El inodoro también fue inventado por los muggles? Bueno, y los muggles tienen muchas formas diferentes de entretenimiento que el mundo mágico. Pero Harry y Draco todavía parecían reacios a irse. Draco seguía preguntándole a Harry sobre cosas en el mundo muggle, mientras que Harry hablaba de computadoras y juegos que nunca había tenido la oportunidad de tocar. Harry, falta la piedra filosofal. ¿Cuál es la reacción de Dumbledore? ¿Y Nick Flamel? ¿Está muerto? Preguntó Ron apresuradamente. Ahora estaba muy ansioso. Era una pregunta que finalmente se le había ocurrido y que podría desviar su atención. De esta manera, Harry ya no tendría que discutir asuntos muggles con Draco sobre su padre. ¿Piedra filosofal? De acuerdo con lo que dijo Dumbledore y su plan, incluso si la piedra filosofal no hubiera sido robada, la habría destruido frente a Voldemort para evitar que Hogwarts fuera atacado por Voldemort por eso. Nicolas Flamel y su esposa habían vivido lo suficiente, solo prepararon algunos elixires para prepararse para su vida después de la muerte. Los ojos de Harry brillaban con recuerdos. Me parece que o Dumbledore te mintió, o Nicolas Flamel mintió. Probablemente esté cansado de eso, pero está cansado de vivir como Nicolas Flamel. Debe haber dominado el método de hacer el elixir de la vida sin la piedra filosofal, o tiene una piedra filosofal de repuesto. Con Dumbledore, el mago blanco más grande, certificándolo ante notario, todos saben que está muerto y que ya no hay piedra filosofal. Puede cambiar su identidad y comenzar un nuevo viaje con su amante. Cuanto más hablaba Draco, más sentía que su idea era correcta. Ron también asintió. También pensó que la declaración de Draco era más confiable. Quizás. Pero no creo que Dumbledore mintiera, o que fuera engañado. Ron puede saberlo. Discutí esto con Dumbledore frente al espejo de Erised durante la Navidad. Dijo muchas cosas profundas, muchas de las cuales no puedo repetir completamente. Una frase que recuerdo muy claramente fue: la muerte no es más que otra gran aventura. Harry pensó por un momento y expresó la opinión opuesta. Así que Dumbledore te hizo saber la función del espejo de Erised con anticipación, y dispuso que fuéramos al bosque prohibido, y te dejó un mensaje por si acaso. Por cierto, recuerdo que dijiste antes que tú y Hagrid fueron a buscar la piedra filosofal juntos. Además, Hagrid siempre es muy exigente con las palabras, para ti. Hagrid ha enfatizado muchas veces que todo está bajo el control de Dumbledore. Dumbledore, ¿qué pasa si fallas y eres asesinado por el hombre misterioso? Dijo Draco enojado con una mirada de miedo. En lo que a mí respecta, los incompletos tú sabes que Nick y Rey no son rival para Harry. Y de acuerdo con tu idea anterior, el juramento inquebrantable era un engaño, pero Dumbledore simplemente apareció, me parece que Dumbledore siempre se ha escondido detrás de escena. No importa cómo actuemos, no habrá peligro, se quejó Ron sin ninguna preocupación. De hecho, según lo que dijo el misterioso joven y lo que aprendí anteriormente, la piedra filosofal en el espejo de Erised solo se puede obtener si la conoces pero no quieres tomarla. Además, parece que la occlumancia no funciona, y mucho menos el encantamiento de confusión. Cuando Voldemort se jactaba de sí mismo, solo mencionaba que era un maestro de la occlumancia, lo que literalmente significa que solo era un maestro de la occlumancia. Cuando Harry dijo esto, Ron y Draco no pudieron evitar decir al unísono: si no hacemos nada, ¿la piedra filosofal seguirá estando a salvo? Harry asintió abatido. Dumbledore es Dumbledore después de todo. Aunque no es tan bueno como mi padre, sigue siendo increíble. Harry, el sábado es el último partido de Quidditch del año. Debes entrenar mañana. Son casi las 10 de la noche. Puedes volver. Ron no pudo evitar admirar a Dumbledore al principio, y luego le ordenó que se fuera. En este momento, la oficina del director en el 8º piso de Hogwarts estaba particularmente animada. La profesora McGonagall, el profesor Snape, el profesor Flitwick e incluso el profesor Sprout, que generalmente se quedaban en el invernadero, llegaron a la oficina del director. Se pararon alrededor de una piedra roja con todos los directores anteriores en las pinturas mágicas en la pared y Dumbledore. ¿Es esta la piedra filosofal? El profesor Flitwick se paró en la silla flotante para evitar ser bloqueado por otros profesores. Con él, tal vez pueda curar más enfermedades, como la viruela del dragón. Una vieja bruja con largos rizos plateados en el marco de la foto a su lado abrió los ojos de inmediato. Como antigua curandera de San Mungo, Delice de Bonte era muy curiosa. En el marco de fotos más cercano al techo, junto a Delis, un mago de cara amarilla con flequillo negro corto también dijo: ahora que tenemos el elixir de la vida, ¿qué enfermedad necesitamos que estudies? Delis, estás confundido. Hebra, tú. Delis no podía creer que su antiguo director y vecino se quejaran de ella. Los 4 profesores de abajo dejaron de hablar y miraron la piedra filosofal con curiosidad. Presta atención. ¿No te diste cuenta de que nadie más está hablando? Un viejo mago que parecía frágil no pudo evitar interrumpir. Gracias, Armando.
Dumbledore parpadeó con sus ojos azules hacia su antiguo director. De nada, Albus. Es nuestro deber servir al actual director. Armando Dippet hizo un gesto con la mano. ¿Hace falta que me lo digas? Phineas Nigellus, el director más impopular de la historia, se acarició la barba de chivo y dijo sarcásticamente. Está bien, silencio. Dumbledore golpeó la mesa. Los 4 decanos de las facultades cercanas se miraron la nariz y guardaron silencio. Pero pronto, Snape no pudo evitar hablar. ¿Por qué, no vas a destruirlo? No es posible. La profesora McGonagall frunció los labios, la profesora Sprout dejó caer accidentalmente los guantes con marcas de barro y el profesor Flitwick jadeó y casi se cae de la silla. Los retratos del director y la directora a su alrededor parecían como si lo supieran desde hace mucho tiempo. Esta vez no te pedí que vinieras a ver cómo destruyo la piedra filosofal. Esta piedra no es la piedra filosofal. Incluso Voldemort fue engañado por ello. Dumbledore parecía misterioso y mostró su característica sonrisa molesta. ¿Cuándo llegó a la escuela y ya sabes quién? La profesora McGonagall no pudo evitar dar un paso atrás. ¿Y dónde está el profesor Quirrell? Capítulo 202. El olor a pólvora en la habitación en la oficina del director en el 8º piso de Hogwarts. La profesora McGonagall abrió mucho los ojos y no podía dejar de respirar profundamente. No podía creer que Dumbledore hubiera dejado entrar a Voldemort en Hogwarts, el lugar más seguro a sus ojos, donde los niños iban a la escuela. Como fanática de Dumbledore, creía firmemente que Dumbledore poseía poderes mágicos que incluso el tú sabes quién no entendía, y la única diferencia entre él y el tú sabes quién era que era demasiado noble y no estaba dispuesto a usarlo. No creía que Voldemort pudiera irrumpir en Hogwarts y Dumbledore no podía detenerlo o no lo sabía. El profesor Sprout, a un lado, le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla. El profesor Flitwick finalmente se cayó de la silla, pero afortunadamente, el hombre bajito no tuvo miedo de caerse debido a la gravedad. En cuanto al profesor Snape, parecía que lo sabía todo y no quería hablar. Así que, oh, qué brillante truco alquímico que puede engañar a los ojos de tú sabes quién y a todos los que estamos aquí presentes. Pero ¿por qué no usas tus brillantes habilidades para evitar que Voldemort ingrese a Hogwarts? Dijo la profesora McGonagall medio enfadada y medio elogiosa. Estaba tan enojada que olvidó dirigirse al misterioso hombre. No creo que el profesor Quirrell haya sido asesinado. Exclamó el profesor Flitwick. Como jefe de Ravenclaw y profesor de la familia Eagle, siempre había estado prestando atención, y siendo sensible por naturaleza, notó el destino de Quirrell. Sí, dijo Dumbledore con una expresión de tristeza en su rostro. En este momento, la profesora McGonagall ya no podía estar enojada. ¿Es Voldemort? Dumbledore. ¿Por qué dejaste? La profesora McGonagall jadeó, y por primera vez le dio a Dumbledore una mirada de decepción. No me digas que Quirrell jugó un papel ignominioso en la entrada de Voldemort en Hogwarts. Exclamó el profesor Flitwick, esforzándose por reprimir su tristeza. ¿Ves, Dumbledore? Dijo Phineas Nigellus con astucia, por eso odio ser profesor. Los jóvenes siempre piensan que tienen toda la razón en todo. Pobrecitos engreídos, ¿alguna vez han pensado que el director de Hogwarts puede tener una buena razón para no contarles todos los detalles de su plan? Cuando te sientes agraviado, ¿alguna vez has pensado si obedecer las órdenes de Dumbledore te ha perjudicado alguna vez? No, no. Como todos los jóvenes, piensas que eres el único con sentimientos y pensamientos, y eres el único que puede ver el peligro y la conspiración del Señor Oscuro. Ya basta, Phineas, dijo Dumbledore. Tengo una última cosa que decir, y no usarás tus patéticas cabecitas para pensar y mirar más. ¿No te das cuenta de que el jefe de nuestra casa de Slytherin parece saberlo todo? Dijo Phineas Nigellus. Luego cerró los ojos y fingió dormir. Creo que finalmente entiendo que Phineas sería el director más inoportuno. Pero creo que nuestro profesor Snape debería estar muy bien informado en este punto. Bromeó Dumbledore. Tenía que calentar el ambiente. Había muchas más cosas sorprendentes que necesitaba que los profesores supieran. La profesora McGonagall se sintió un poco mejor, aunque no estaba acostumbrada a que la llamaran estudiante después de tanto tiempo. Pero las palabras de Phineas de repente le recordaron que Dumbledore también era un anciano, y que la muerte de Quirrell y la intrusión de Voldemort podrían ser las que tuvieran las pérdidas más bajas entre todos sus planes. Snape mostró una expresión fea y siguió mirando el viejo rostro de Dumbledore, como si quisiera matarlo con los ojos. Flitwick y Sprout permanecieron en silencio, esperando la explicación de Dumbledore. Probablemente tendría que empezar desde el verano pasado en este sentido. En ese momento, mi amigo Nick Flamel me dijo que alguien lo estaba atacando. Aunque no le tenía miedo a esto y tenía mucha experiencia en este sentido, estaba dispuesto a morir con su amante, después de ponerlo en Gringotts. Afortunadamente, le pedía a Hagrid que lo devolviera con anticipación. Todos ustedes deberían saber todo esto. Lo único que no sabes es que el ladrón es el mismísimo Voldemort. Dumbledore se aclaró la garganta. A continuación, te diré algo que no sabes, el profesor Quirrell se ha comportado de manera anormal frente a mí, tratando de atraer mi atención, pero yo no puedo salvarlo, solo él puede hacerlo. Dumbledore suspiró. ¿Por qué? Quiero decir, ¿ni siquiera tú puedes hacerlo? Mag mostró una expresión de sorpresa. El propio Voldemort estaba en la parte de atrás de su cabeza. Tal vez se arrepintió más tarde, pero voluntariamente dejó ir su cuerpo y su mente para permitir que Voldemort lo absorbiera. Nadie puede ayudarlo en este sentido. Tiene que dejar de lado esas ideas y ambiciones poco realistas y repeler a Voldemort para que no entre en su cuerpo. Tenía un rayo de esperanza para Quirrell.
Esperaba que despertara. Después de que Harry lo derribara 2 veces, me preparé deliberadamente para acercarme a él. Esa era su oportunidad más cercana de escapar de Voldemort. Pero todos ustedes conocen el resultado. Bajo el control de Voldemort, liberó al troll en la cena de Halloween para atraer la atención de otras personas. Más tarde, fue controlado aún más, de modo que un unicornio inocente perdió la vida. Eso es algo que no esperaba. No esperaba que cayera tan rápido. Voldemort y yo lo sabemos muy bien. Él sabe que lo he descubierto, y también sabe que tengo miedo de tomar cualquier acción debido a la vida de Quirrell. Dumbledore suspiró de nuevo. Has hecho un buen trabajo. Ningún estudiante resultó herido en esto. Los ojos de Mag estaban ligeramente rojos. Quirrell ha sufrido de un problema común entre los Ravenclaws. Cuanto más joven es un genio, más probable es que tenga ambiciones similares a las de Slytherin. El profesor Flitwick volvió a levantarse de su silla. Sí, exclamó el profesor Sprout. Snape frunció los labios, pero no dijo nada. Oh, ¿no hay estudiantes? Entonces, ¿por qué el señor Potter y su pandilla se enfrentaron a Voldemort 2 veces? No presencial, en el bosque prohibido y en la zona restringida del 4º piso. Snape eligió disparar a Dumbledore. ¿Bosque prohibido? Dumbledore, ¿por qué viniste a verme esa noche? Sprout, que casi no pudo controlar su expresión de emoción, continuó. Me preguntaba por qué Potter y los demás fueron enviados al bosque prohibido debido a un asunto tan pequeño. ¿Será que fueron a la torre de astronomía tan tarde por tu culpa? La profesora McGonagall sacó su varita. Sprout, que estaba de pie a su lado, entendió rápidamente toda la historia y mostró una expresión de decepción junto con Flitwick. Minerva, cálmate y escúchame. Dumbledore hizo un gesto tranquilizador a la profesora McGonagall, que era la más inflamable y explosiva, antes de que Snape terminara sus palabras y la profesora McGonagall hablara. Después de todo, Snape rara vez tenía algo bueno que decir. Efectivamente, con la predicción anticipada de Dumbledore, la profesora McGonagall volvió a guardar su varita en el bolsillo y eligió escuchar primero la explicación de Dumbledore. Capítulo 203. La escena presentada a todos en este momento. El ambiente en la oficina del director en el 8º piso era extremadamente tenso. A pesar de que todos los profesores entendían y creían en Dumbledore, dejar que los magos menores de edad se enfrentaran directamente a Voldemort ya había tocado su resultado final. En cuanto a la parte posterior de la cabeza de Quirrell, era Voldemort, quien también estaba allí durante la clase, pero simplemente lo ignoraron. Después de todo, dado que Dumbledore dejó que Voldemort y Quirrell fueran maestros juntos, debe haber evitado este tipo de peligro. Además, el camino que recorrieron los jóvenes magos cuando ingresaron a la escuela representaba que habían firmado un contrato con Hogwarts. Con el poder del contrato y la seguridad del aula y el castillo, los otros profesores no estaban muy preocupados. Para ser honesto, incluso cuando el troll irrumpió en Hogwarts, no les preocupaba que el troll matara a los jóvenes magos. El peor resultado fue solo romperse algunas costillas. Esta es también la razón por la que la primera reacción de McGonagall fue causar problemas a Harry y a los demás. Estaba preocupada, pero no mucho. Pero el bosque prohibido y el área restringida en el 4º piso son lugares que no pueden ser tocados por ningún profesor o el poder del contrato de Hogwarts. Así que todos miraron a Dumbledore, esperando su explicación. Su visita a la torre de astronomía está relacionada conmigo. Se refiere específicamente a la reputación de otra persona, por lo que no entraré en detalles. La razón por la que mataron al unicornio fue porque siempre estaba siguiendo a Harry y a los demás para proteger su seguridad, y no pude hacerlo. También los estaba siguiendo en el área prohibida en el 4º piso. Dijo Dumbledore. Está bien, apenas puedo aceptar esto. Mientras estés a mi lado, no me preocuparé demasiado, incluso si Harry y los demás se enfrentan a ya sabes quién en su mejor momento. Pero, no nos llamaste aquí hoy debido a la conversación de hace un momento, ¿verdad? El protagonista de hoy es obviamente esta piedra que dijiste que no es la piedra filosofal. ¿Qué quieres decir? La profesora McGonagall pensó en esto rápidamente después de recuperar la compostura. Como se esperaba de ti, Minerva. Falta la piedra filosofal. Esto es falso. Dijo Dumbledore en un tono serio. Vamos, Albus. ¿Quieres asustarnos de nuevo? Si la piedra filosofal realmente se la hubiera llevado el tú sabes quién, ¿nos habrías dicho todo eso en primer lugar? La profesora McGonagall hizo un gesto con la mano, indicando que esta vez no se dejaría engañar. Dumbledore no mentiría, probablemente esto es solo un juego de palabras, adivinó el profesor Flitwick. Tal vez, la piedra filosofal falta porque ha sido destruida por Dumbledore, por lo que se ha ido. Y lo más probable es que esta piedra se use para engañar a tú sabes quién. Quizás tiene alguna otra función, como registrar la información circundante, dijo el profesor Snape mientras miraba a Dumbledore. Oh, felicidades Severus, lo adivinaste bien. Pero eso no es del todo cierto. Dumbledore le guiñó un ojo a Snape, luego sacó su varita y apuntó a la piedra roja sobre la mesa. Los profesores a su alrededor y los directores y directoras en los marcos de fotos abrieron los ojos con curiosidad. Una imagen apareció frente a todos, pero esta vez todos contuvieron la respiración y no dijeron nada. Era un joven que salió de la luz de la luna. Su belleza y su apariencia sorprendieron a todos los profesores. Sin embargo, en el video, cuando el misterioso joven caminó hacia la línea de defensa establecida por la profesora McGonagall finalmente no pudo evitar hablar. Dumbledore, a un lado, casi había descubierto la piedra. Golpeó la piedra con su varita, y la imagen que flotaba en el aire se detuvo en el momento en que el misterioso joven entró en la sala del tablero de ajedrez. Si no me equivoco, sus defensas son muy simples.
Especialmente tú, Pomona. Mientras seas un mago y puedas brillar, puedes pasar con seguridad. No soy el único que se lo toma en serio. La nariz de la profesora McGonagall tembló levemente y sus cejas estaban fruncidas. Aunque no conocemos las defensas establecidas por otros, ni sabemos hasta qué punto. Pero Dumbledore obviamente no se lo tomó en serio, y es probable que las defensas al frente sean estudiantes, como Fred y George de su universidad. Y mientras la defensa de Dumbledore esté ahí, ¿tenemos que ser serios? Ya que me dejó pasar, debe haber una razón para pasar. Frente a las responsabilidades de la profesora McGonagall, la profesora Sprout habló de la esencia de holgazanear en el lugar de trabajo. Además, estabas prestando atención a lo incorrecto. ¿No viste su magia? Sin usar una varita, la trampa del diablo se curó a sí misma, y con una sola palabra, el perro de 3 cabezas cayó en un sueño profundo. Ni siquiera parecía un mago, ya que cortó todas las llaves con una cuchilla afilada. El profesor Sprout continuó. El profesor Flitwick, cuyas defensas también eran simples, asintió, para disgusto de la profesora McGonagall. No voy a hablar de lo poderoso que es. La forma en que apareció muestra que no es simple. Dumbledore discutirá esto con nosotros más tarde. Filius, tu defensa es simplemente hilarante. Cualquier hechizo como el encantamiento congelante que puede proteger las llaves del daño y controlarlas, o un excelente mago de Quidditch como yo, puede romperlo. La profesora McGonagall la agarró con ambas manos, como si hubiera una escoba invisible debajo de su trasero. Minerva, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pomona. Dumbledore logró superar mi defensa, lo que significa que realmente lo logró. Según tengo entendido, nuestra defensa solo se usa para retrasar el tiempo hasta que lleguen Dumbledore u otros profesores, se defendió Flitwick. No me mire, profesora McGonagall. Mi línea de defensa es muy peligrosa. Puedes mirar hacia atrás. Snape dijo rápidamente cuando vio esto, y le hizo un gesto a Dumbledore para que continuara. Luego, la imagen en el aire continuó reproduciéndose. Cuando la profesora McGonagall escuchó las quejas del misterioso joven sobre ella, no pudo evitar seguir murmurando para sí misma que no hay orden sin reglas. Pronto, llegaron a la habitación decorada por Snape. ¿A qué te refieres con trabajos aburridos que son solo para complacer a tus superiores? Mi veneno y fuego mágico son mortales. Mucho más peligroso que la profesora McGonagall y los demás. Snape se enfureció después de escuchar las quejas del misterioso joven sobre él. Profesor Snape, no se enoje, todos somos iguales. Flitwick lo consoló. No, somos diferentes. El tuyo es igual de simple. Pero Sprout fue elogiado por ser gentil, tú fuiste elogiado por ser imaginativo, la profesora McGonagall le acaba de dar una advertencia, ¿y qué hay de mí? Snape se estaba dando la vuelta con ira. Mejor que ese chico, Bigelow. Dumbledore no pudo evitar interrumpir. Sí, al menos no soy de mal gusto, dijo Snape medio sarcástica y medio enfadada. Severus, esto es diferente a ti. Si fuera tuyo normal, no te importaría en absoluto y simplemente lo tratarías como una brisa. Preguntó Dumbledore con curiosidad. De hecho, a Snape nunca le importaron las opiniones de otras personas. Si él fuera el director, incluso podría vencer a Phineas Nigellus para convertirse en el director más molesto. En este momento, Ryan en el dormitorio de Ravenclaw ocultaba sus logros y fama. Junto con la voz enojada de Snape, la escena en el aire había jugado con la parte en la que colocó la falsa piedra filosofal, y finalmente pareció terminar. ¿Qué más vio además de su evaluación? Dumbledore miró a los 4 profesores. Capítulo 204 Especulaciones de la gente. Todo el mundo tiene una comprensión diferente de lo que es un mago. En el mundo Muggle, debido a las diferentes culturas, en algunos lugares, se refiere a las personas que fingen ser dioses y rezan por los demás. En algunos lugares, se refiere a las personas que se encargan de pronunciar oráculos, interpretar cartas mágicas y adivinar. En algunos lugares, se refiere a personas con habilidades extraordinarias que usan la magia para proteger a otros de desastres naturales, forasteros y enemigos. También se encargan de corregir errores, medir lo que está bien y lo que está mal, controlar la naturaleza, explicar fenómenos aterradores, etc. No es exagerado decir que, como grupo de los magos más destacados, a los ojos de la profesora McGonagall y otros, los magos son solo mortales con algunas habilidades especiales. Pueden cambiar la forma y la apariencia de los objetos del hechizo, pueden cambiar las propiedades inherentes de los objetos del hechizo, y los mejores de ellos incluso pueden elaborar pociones de inmortalidad y devolver herramientas del pasado. Pero los magos mismos son frágiles, como los mortales, y no pueden controlar la magia tan instintivamente como otras criaturas mágicas. Deben usar gestos, palabras o incluso objetos externos como varitas. Si solo se usan gestos o lenguaje, el efecto mágico será muy pequeño. Al igual que los magos de Olagadou en África, luchan más por animagos, y la magia de gestos solo se usa para la vida o ataques furtivos. Si solo usas la varita sin cantar hechizos y agitarla, es el hechizo silencioso que aprenderás en el 5º año de Hogwarts. Esto no es lo mismo que el anterior, pero la razón es que la varita recordará la magia utilizada, y ella misma está compuesta por poderosas sustancias mágicas. Una varita mágica es una herramienta que permite a los magos transformarse en criaturas mágicas. Con todo, el misterioso joven de la imagen no era un mago en absoluto, era más como una criatura mágica en forma humana. Este descubrimiento hizo que las 4 personas en la oficina del director guardaran silencio mientras consideraban cómo responder a la pregunta de Dumbledore. El lanzamiento de hechizos sin varita es demasiado difícil para nuestros magos británicos. No podemos usarlo en batallas con magos en absoluto.
Pero esta persona que se llama a sí misma un mago, la magia creada por su lenguaje y acciones ha alcanzado el nivel que solo pueden lograr excelentes magos usando varitas mágicas. Y es probable que su cuerpo haya sido transformado por magia. Esta es una magia muy peligrosa y oscura. Pero para alguien tan perfecto como él, sin ningún cambio en la apariencia, esto está más allá de mi imaginación. La profesora McGonagall, la más experimentada del grupo, fue la primera en hablar. Ella era la mejor en transfiguración, y en cuanto a la transformación mágica más difícil, especialmente la de sí misma, sabía muy bien que nadie en el mundo mágico actual había podido alcanzar este nivel. Minerva lo está mirando desde la perspectiva de la transfiguración, así que lo miraré desde la perspectiva de mi área de especialización, al igual que ella. La trampa del diablo es algo que los estudiantes de primer año aprenden en sus cursos. Los libros y mis cursos dicen que es una planta rara y peligrosa, pero es fácil de tratar. Un poco de luz solar puede evitar que se enrede y muera. Pero lo que no sabes es que también es la planta rara más común y famosa. Incluso me atrevería a decir que no hay escuela de magia que no la mencione en el curso de herbología, porque también es la planta más fácil de obtener como material didáctico y la más fácil de tratar. Es raro porque solo existe bajo tierra en áreas húmedas sin luz solar. El joven sabía, pero nunca había visto esta planta con una vitalidad tan tenaz. Además de lo que dijo sobre la luna, sospecho firmemente que creció en un entorno de enseñanza extremadamente cerrado, donde se hace referencia a la luna. La luna debería estar en el desierto. Solo que allí no puedes ver la verdadera trampa del diablo. Dijo el profesor Sprout de inmediato. No, ¿por qué no usar tu imaginación? Por lo que dijiste, la posibilidad de que lo hayas usado significa que también hay trampas del diablo en el desierto. ¿Por qué no pensar fuera de la caja y preguntar, ¿por qué no puede ser realmente de la luna? La forma en que lanza hechizos y el nivel de habilidad que mostró muestran que usa hechizos que están más allá de las escuelas con las que estamos familiarizados hoy. Además, este patrón no puede ser creado por una persona o una familia. Debe venir de fuera de la sociedad mágica que conocemos, y la luna es un lugar donde nosotros, los magos, nunca hemos puesto un pie. El profesor Flitwick vio esto en el método de Ryan para lanzar hechizos. Sin embargo, lo que no sabía era que Ryan tenía un tramposo, y sus modos de lanzamiento de hechizos fueron desarrollados desde cero por él mismo y eran los más adecuados para él. Además, Ryan ahora es casi equivalente al nivel 7, por lo que es normal que Flitwick haga un juicio equivocado. Las personas inteligentes pueden ver esto, como Flitwick y Dumbledore. Ryan mostró esto a propósito para que pudieran descubrirlo. Efectivamente, después de que Flitwick lo señaló, los demás lo pensaron y estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Sí que es posible. Como todos sabéis, vivo en Spinner's End en los días laborables durante las vacaciones. He leído informes de muggles de que Estados Unidos ha utilizado algo llamado cohete para aterrizar en la luna. Sospecho que hay magos detrás de esto. Ese tipo ridículo que se hace llamar mago puede ser del grupo de magos estadounidenses que aterrizaron en la luna. Concluyó Snape. Muy bien, eso es lo que pensé. Dijo Dumbledore con una sonrisa. ¿Y tú quién eres? ¿No es esta la razón por la que nos pediste que viniéramos aquí? Snape frunció el ceño. Lo has adivinado, Severus. Esto es solo un aperitivo, y debes saber esto. Tal vez sepas algo que un pobre viejo como yo no sabe. Dumbledore agitó la mano lastimosamente y continuó. Lo que quiero decir es, justo cuando Dumbledore estaba a la mitad de su discurso, la piedra filosofal que había estado en silencio ahora se iluminó de nuevo. Esta vez se reprodujo una nueva imagen, en la que un fénix apareció de la nada y desapareció en la parte posterior de la cabeza de Quirrell, y luego reapareció de las llamas negras. Entonces Quirrell cayó al suelo. ¿Eres tú, Albus? Dijo McGonagall. Tenía una expresión de sorpresa. Después de que Dumbledore dijo que estaba siguiendo a Harry y a los demás, pensó que el hombre misterioso y Quirrell, que estaba controlado por el hombre misterioso, fueron tratados por Dumbledore. Pero no podía imaginar que Dumbledore estaba tan ansioso que ni siquiera le dio a Harry la oportunidad de hablar con Quirrell o con el misterioso hombre. Sin embargo, el misterioso hombre no debería ser derribado tan fácilmente. Los efectos en el aire continuaron reproduciéndose. ¿Qué es Harry Potter? Flitwick no pudo evitar decir con voz aguda. La profesora McGonagall y el profesor Sprout se quedaron sin palabras debido a esto, y Snape supo lo que sucedió después y estaba observando la escena que se perdió con entusiasmo. Sí, es Harry. Dumbledore asintió, medio sorprendido y medio serio. No esperaba que esta escena fuera grabada por la piedra filosofal. Originalmente quería hablar sobre Sirius. Capítulo 205, el loco Snape. Y después de que Harry derrota al troll, comienzan a creer seriamente que Harry podría tener poder sobre Voldemort, cuando era un bebé. McGonagall, quien personalmente vio a Harry ir a la casa de los Dursley, incluso pensó que esta podría ser la verdadera razón por la que Harry fue enviado a una familia muggle, para que Harry no se diera cuenta de este terrible poder demasiado pronto y distorsionara su mente. Pero no podían haber imaginado que Harry se encargaría de Quirrell de un solo golpe, e incluso Voldemort parecía muy temeroso. Ahora, casi 11 años después, Harry Potter derrotó a Voldemort nuevamente. No puedo creer que Quirrell haya sido tratado de esta manera. Lo derribaron antes, y después de que nos dijiste la verdad, Albus, pensé que estaba fingiendo. Pero ahora, cuando no se encubrió, todavía estaba noqueado por el hechizo de Harry. Sin embargo, claramente todavía estaba vivo en este momento, e incluso el hombre misterioso fue sacado de su cuerpo por Harry. Preguntó el profesor Sprout desconcertado. Desafortunadamente, Voldemort finalmente escapó a costa de la vida de Quirrell, suspiró Dumbledore.
Después de un breve momento de dolor, el profesor Flitwick no pudo evitar comenzar a pensar en qué hechizo causó el Fénix. Nunca pensé que Harry pudiera convocar a un Fénix. Y en realidad son chispas rojas. El profesor Flitwick vio con precisión la verdadera apariencia detrás del hechizo. Después de que todos se maravillaron brevemente por el cambio en las manos de Harry causado por el simple hechizo de las chispas rojas, continuaron mirando. Este fue el momento en que Voldemort admitió oficialmente que era mestizo como Harry. Nunca pensé que fuera un mestizo y un exalumno de Hogwarts. La profesora McGonagall no pudo evitar suspirar. Probablemente es el mejor estudiante que ha tenido Hogwarts. Dumbledore mostró una expresión perdida. Pocas personas saben que Voldemort alguna vez se llamó Tom Riddle. Le enseñé personalmente cuando era profesor de transfiguración en Hogwarts hace 50 años. Desapareció después de salir de la escuela, viajó por todo el mundo, se hundió cada vez más en el lodazal de la magia oscura, mezclado con los tipos más malvados del mundo mágico, y después de muchas transformaciones mágicas peligrosas, finalmente reapareció como Voldemort, y la gente apenas podía reconocerlo. Casi nadie relacionó a Voldemort con el chico inteligente y guapo que estudió aquí y era el jefe del sindicato de estudiantes. Es increíble, exclamó la profesora McGonagall con asombro. Antes de que la profesora McGonagall pudiera seguir sorprendida, un nombre que habían olvidado hacía mucho tiempo sonó en la habitación. Grindelwald. El primer señor oscuro. Albus tú. A excepción de Snape, que ya estaba sorprendido por esto, los otros profesores no pudieron evitar preguntar. Eso es todo. Eso es todo. Dumbledore había esperado que le preguntaran, pero no quería responder. Tenía una sonrisa lejana en su rostro. Después de la respuesta superficial de Dumbledore, los otros profesores continuaron observando las escenas clave en el aire en silencio. Hablando de eso, esto es extraño. Justo cuando todos los profesores estaban inmersos en el nombre de Grindelwald, la imagen en el aire pareció detenerse. Dumbledore incluso lo sintió y usó varias magias inteligentes para asegurarse de que la piedra no fuera manipulada por nadie. Fue solo que se reveló en último lugar que Dumbledore no había revisado cuidadosamente. Ahora Dumbledore ha determinado que las imágenes reproducidas por la piedra recordarán la atención de los demás cuando se active, y se detendrán si nadie está prestando atención. Si nadie le presta atención, se apagará automáticamente. Los otros profesores y los retratos de brujas y magos en la pared continuaron mirando mientras Voldemort mencionaba el nombre de Grindelwald y exigía que Harry firmara el juramento inquebrantable con él. A pesar de que los otros profesores habían sido malcriados el final por Dumbledore, la piedra filosofal en el espejo ahora era falsa y Voldemort escapó con la muerte de Quirrell. Todavía no pudieron evitar contener la respiración. La imagen pronto mostró la piedra filosofal en el bolsillo de Harry, y Voldemort la descubrió. Dumbledore. Todos entendemos el principio del espejo de Erised, pero ¿por qué esta piedra está tan ansiosa por meterse en el bolsillo de Harry? Dijo Snape con una expresión agresiva. Sí, Albus. ¿Qué pasa si esta es la verdadera piedra filosofal y Harry no presta atención y accidentalmente la deja caer? Dijo la profesora McGonagall con seriedad. Aunque los otros profesores no dijeron nada, lo miraron fijamente. Dumbledore sonrió torpemente, sin saber cómo responder. No esperaba que sucediera tan pronto. Solo podía mirar la pantalla en el aire, como si nada hubiera pasado, y dejar que siguiera reproduciéndose. Pronto, dejaron de preocuparse por este tema. Debido a que ocurrirán diálogos aún más increíbles, Voldemort dice que Sirius Black es inocente. No me digas que esto es real. Al ver el video, Snape era el más tranquilo, después de todo, estaba allí en ese momento. Pero ahora Snape hizo el sonido más fuerte de todos los tiempos. Sirius era un personaje que Snape recordaría por el resto de su vida. Incluso si James Potter no se hubiera llevado a Lily, y tuviera sentimientos por Lily, la persona que más odiaba sería Sirius. Sin embargo, su reacción no atrajo la atención de otros profesores, ya que todos sabían que Snape y él no se llevaban bien. No pudieron evitar sumergirse en los recuerdos. Ahora los recuerdo, murmuró la profesora McGonagall. Negro y Potter. Los líderes de su pequeño grupo. Ambos inteligentes, por supuesto, extremadamente inteligentes, para ser honesto, pero no creo que nos hayamos encontrado nunca con una pareja tan problemática. Uno pensaría que Black y Potter eran hermanos. El profesor Flitwick intervino. Inseparables. Por supuesto que eran inseparables, dijo la profesora McGonagall. Potter confiaba en Black más que en cualquier otro amigo. Todavía era así cuando salieron de la escuela. Black fue el padrino cuando James y Lily se casaron. Y luego le pidieron a Black que fuera el padrino de Harry. En realidad, nunca creí que Black traicionaría a Potter. Si ese es el caso, entonces tiene sentido. Pero si Pedro es realmente el traidor, entonces, ¿significa eso que un niño inocente ha estado en Azkaban todo este tiempo? La voz de la profesora McGonagall era ronca, como si de repente se hubiera resfriado. Siempre pensó que Peter era la víctima, y se arrepintió muchas veces de haber sido mala con él, llamándolo un chico estúpido, un chico tonto. No pudo evitar suspirar que Peter siempre era tan malo en los duelos. ¿Por qué no esperó a que llegara el Ministerio de Magia antes de tomar medidas? Inocente, no es inocente en absoluto, dime que esto no es cierto, Dumbledore. Snape estaba casi loco. Esto también sacó de sus emociones a los otros profesores que todavía sentían lástima por Sirius. Severus, qué lástima, Sirius Black es realmente inocente. Dumbledore le habló a Snape en un tono de lástima, mirándolo directamente a los ojos. Capítulo 206 Preludio a la liberación de Sirius de la prisión hora 1:30 de la mañana.
Sin embargo, nadie en la oficina del director estaba somnoliento en este momento, ni lo estarían. McGonagall y los demás nunca habían imaginado que a Snape le importaba tanto y estaba tan loco por la inocencia de Sirius. ¿Y Peter Pettigrew? El bastardo que mató a Lily. No me digas que está muerto. Si es cierto, es ridículo, se atesora el dedo de un traidor por esto y fue galardonado con la Orden de Merlín, primera clase. ¿Sabes para qué vivo? Tan pronto como Voldemort esté muerto, voy a correr a Azkaban y mataré a Sirius Black. Ahora, si Pedro es el traidor, ¿a quién debo matar? Dijo Snape en un tono plano. La profesora McGonagall no pudo evitar retroceder unos pasos, el profesor Flitwick quería consolarla pero no podía decir nada, y la profesora Sprout quería acercarse pero Snape la esquivó ágilmente. Severus, no vivas en el odio, piensa en Harry. Peter debería estar muerto, por lo que Sirius no tiene interés en la vida y sigue culpándose a sí mismo por matar a los padres de Harry. No paraba de repetir esas palabras a todos los que le preguntaban, dijo Dumbledore. Entonces, ¿Peter Pettigrew es el guardián secreto? Ese perro rabioso también contribuyó a ello. ¿Cree que puede sentirse mejor en Azkaban? Snape de repente reveló una sonrisa espeluznante. Pensó en formas de torturar realmente a Sirius Black, y él mismo lo sabía todo. ¿Expiación? Ni lo pienses. Quiero rehabilitarlo, liberarlo de la prisión y dejar que los demás lo consideren un héroe agraviado y lo mantengan en el dolor. Dijo Snape con una cara distorsionada. Los demás profesores permanecieron en silencio. Snape ahora les impidió interrumpir. En realidad, querían preguntar cómo lidiar con el caso de Sirius y cómo anular el veredicto si no estaba dispuesto a ser liberado de prisión. Pero, afortunadamente, un director en el marco de la foto me habló. Debo entender, Phineas Nigellus abrió los ojos, que mi tataranieto, el último de la familia Black, es inocente. Sí, Phineas. Dumbledore asintió. Pero la cuestión ahora es cómo hacer que, no es necesario. Ya sea suero de la verdad o legilimens, prepárate. ¿Quieres expiar tus pecados? Olvídalo. Dijo Snape a la ligera. Bueno, eres digno de ser de Slytherin. Phineas Nigellus asintió con una sonrisa. Snape también sonrió y asintió, pero cuanto más tranquila era su expresión, más asustados se sentían los demás. Incluso comenzaron a dudar si dejar que Sirius saliera de la cárcel era una buena decisión. Tal vez sería mejor dejarlo solo en Azkaban. A excepción de Dumbledore, todos los demás profesores pensaban así. Por cierto, podemos decir que hemos encontrado rastros de Peter Pettigrew. El caso de Sirius fue manejado por el viejo Crouch. ¿No fue arrestado antes de que comenzara la escuela? Pero Fudge no se benefició mucho de este incidente. Los subordinados del viejo Crouch no estaban implicados por su culpa. Es probable que Fudge esté muy contento de volver a examinar el caso del perro rabioso. Este es un cuchillo que puede usar para cortar carne del departamento de aplicación de la ley mágica, solo tenemos que empujar a uno. Snape de repente se emocionó. Phineas Nigellus en el marco de la foto en la pared también mostró la misma expresión emocionada que Snape. Durante mucho tiempo había perdido la esperanza de la herencia de la familia Black. Su único tataranieto estaba en Azkaban, que no era diferente de no tener descendientes. Pero ahora había esperanza. Está bien, Severus. Es una buena idea. ¿Por qué no seguimos mirando la imagen en la piedra? En cuanto al resto, Dumbledore sugirió, pero antes de que pudiera terminar, Snape se fue de manera rápida. Antes de irse, dijo, entiendo. Yo tendré el control. Estoy escribiendo una carta, la estoy escribiendo ahora. Te lo mostraré antes de enviarlo. Para cuando Snape terminó sus últimas palabras, había desaparecido de la habitación. Como se esperaba de Sly, cállate, Phineas. Dumbledore no pudo evitar frotar su punto de acupuntura Hinging. Puedes estar celoso, pero la excelencia de nuestra academia está más allá de tu alcance. Phineas Nigellus desapareció rápidamente del marco y el marco se quedó en blanco. ¿Lo es? El profesor Flitwick no pudo evitar preguntar. Tiene otro retrato, al igual que Dalis tiene un retrato en San Mundo que puede visitar, dijo Dumbledore. No estoy, protestó Flitwick con entusiasmo, pero Dumbledore lo silenció. Probablemente quiera encontrar a alguien que pueda tener algo que decir en la liberación de Sirius de la prisión, explicó finalmente Dumbledore. El profesor Flitwick asintió, indicando que esta era la pregunta que quería hacer, y respiró aliviado. ¿Somos iguales al profesor Snape? La profesora McGonagall comenzó a hacer la pregunta clave. Sigamos mirando. Dumbledore asintió impotente. Lo que sigue son sus conversaciones privadas con Harry, e incluso su confesión a Harry. Aunque no lo dijo directamente, estos ancianos definitivamente podían ver algo en su rostro. Para ser honesto, no quería continuar. Pero McGonagall era muy consciente de la renuencia de Dumbledore. A veces, cuanto más te preocupas por tus secretos, más quieren ver los demás. Las imágenes en el aire continuaron reproduciéndose, y pronto llegaron a la escena donde apareció Dumbledore, Quirrell murió por autoexplosión y Voldemort se convirtió en humo negro y escapó. A pesar de que todos sabían que Quirrell estaba muerto, no pudieron evitar llorar. Estaba rogando a su amo al final. El profesor Flitwick se cayó de su silla con tristeza y dijo enojado. Quirrell obviamente está con el tú sabes quién. ¿Cómo pudo el tú sabes quién? Dijo el profesor Sprout, el más suave de todos los profesores, medio interrogativo y medio doloroso. Voldemort podría haber escapado sin sacrificar a Quirrell. Los sentimientos de la profesora McGonagall por Quirrell eran los más superficiales de los tres, lo que le permitió descubrir los detalles. Dumbledore asintió en aprobación.
No se dio cuenta de esto en ese momento, pero cuando lo revisó más tarde, descubrió que la cantidad de horrocruxes de Tom podría exceder su imaginación y su magia no era suficiente para controlar a Tom. La magia en el cuerpo de Harry es solo una fuente sin raíces. A menos que Harry sostenga a Quirrell todo el tiempo y los parientes consanguíneos de Lily, Dudley y Petunia estén presentes, pueden contenerlo. ¡Qué repugnante! La profesora McGonagall finalmente gritó enojada, y no estaba claro si estaba hablando de Voldemort o Quirrell. McGonagall se calmó gradualmente. Incluso se sintió un poco culpable. ¿Podría ser que Dumbledore no quería que vieran más debido a esta escena? Dumbledore no tenía ningún secreto vergonzoso, simplemente era demasiado sospechosa. No había nada sorprendente en la siguiente escena para McGonagall y los demás, ya que todos sabían lo que Harry y Dumbledore habían discutido. McGonagall pronto se calmó, al igual que el profesor Sprout. Solo Flitwick seguía emocionado por la muerte de un niño de su propia casa. Pronto, sin embargo, se produjo una larga pausa entre Harry y Dumbledore. ¿Estoy viendo bien? Albus, te estás sonrojando. Dijo McGonagall en un tono incrédulo. ¿Vas a confesar tus sentimientos? Era el profesor Sprout. Ella también había estado enamorada antes, y podía ver a través de esta expresión. Informe del capítulo 207. Después de experimentar muchas cosas preocupantes, la mayoría de las personas tienden a desviar inconscientemente su atención y dejar de sumergirse en la angustia. Al igual que los trabajadores de oficina a menudo tienen una buena comida, toman un baño caliente o se divierten después de trabajar horas extras. Con todo, la mejor manera de distraerse es divertirse. La profesora McGonagall y los demás son así ahora. La aparición de Voldemort, el robo de la piedra filosofal, el origen del misterioso joven, la muerte de Quirrell, el poder de Harry Potter, la inocencia de Sirius y la neurosis de Snape ya habían acumulado mucha presión sobre ellos. Y las personas que los rodean son amigos familiares, viejos amigos que han trabajado juntos durante muchos años, por lo que no tienen que reprimir estas cosas. La anormalidad de Dumbledore despertó su curiosidad, y ahora la expresión de Dumbledore que apareció en el video hizo que todos no pudieran evitar quejarse. Harry probablemente no entendía por qué Dumbledore estaba mirando al techo después de su breve intercambio con él. Pero los otros profesores entendieron que no era porque tuvieran buena vista o estuvieran demasiado familiarizados con Dumbledore. La razón más fundamental es que la piedra filosofal grabó completamente todas las escenas en 365 grados, por lo que la expresión tímida de Dumbledore, naturalmente, no se podía ocultar. Dumbledore había estado preparado para esto, por lo que no tomó en serio las quejas de la profesora McGonagall. Pero el profesor Sprout pronunció la palabra que había pasado por su mente una vez antes. Confesión. ¿Puede Pomona leer la mente? Pero mi confesión está entre comillas dobles. Dumbledore no pudo evitar pensar eso en el momento en que lo escuchó. ¿Qué? Dumbledore fingió no entender. ¿Sirius Black, carnicero o héroe? El Ministerio de Magia confirmó hoy. Sirius Black, considerado durante mucho tiempo el prisionero más notorio que jamás haya estado en el castillo de Azkaban, era en realidad inocente. Por el contrario, Peter Pettigrew, quien fue reconocido como un héroe y galardonado con la Orden de Merlín de primera clase, fue el verdadero traidor. Para ser honesto, no tengo una muy buena impresión de Black, incluso lo odio, dijo Snape, director de Slytherin College, un lector entusiasta, en una carta anterior. Pero sus acciones esta vez me hicieron pensar que era un héroe sin lugar a dudas. Mató a un amigo que traicionó a su hermano y se quedó en Azkaban durante 10 años para arrepentirse. El entusiasta lector también agregó que después de ser arrestado, Sirius Black siempre había tomado la iniciativa de admitir que él era el asesino de su hermano, todo por la anciana madre de Peter Pettigrew. Peter Pettigrew tuvo que traicionar a James Potter por su familia. Sirius mató al traidor y consideró a su familia, pero no se consideró a sí mismo. Tienes que saber que él es el heredero de la antigua familia Black, guapo y rico. Si quisiera, no tendría que ir a la cárcel. El ministro de magia Cornelius Fudge dijo esta mañana, todo esto es culpa del viejo Crouch, quien previamente había protegido a su hijo mortífago. Sabía que Sirius era inocente, pero debido a que el asesino ya estaba muerto, por el bien de su propio mérito y la posición de ministro de magia, arrestó al inocente Sirius y lo puso en Azkaban sin un juicio. Después de la investigación, se descubrió que sus subordinados en ese momento también estaban involucrados. Investigaremos el asunto a fondo. Algunos miembros del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica criticaron a Fudge por difundir la noticia de la inocencia de Black, lo que dañó la reputación del ministerio. Fudge, que se irritaba fácilmente, dijo, oh, tengo que hacer esto. ¿No lo sabes? El negro es inocente. Este es un error cometido por el Ministerio de Magia. No podemos tener miedo de admitir errores debido a nuestra reputación. Tengo que ser digno de mi posición como ministro de magia y no puedo defraudar a la gente que me eligió. Además, Lord Merlin, primera clase de Peter Pettigrew se cambiará a Sirius Black. Para ser honesto, lo que dijiste en esta coyuntura me hace preguntarme si tú también tuviste algo que ver en esto. Sabes, el viejo Crouch era el antiguo jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Dudo que esta injusticia haya sido cometida por él solo. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este caso? Afortunadamente, muchos lectores entusiastas estuvieron dispuestos a proporcionar información, lo que permitió al autor conocer los entresijos de este incidente. Se dice que esto sucedió hace 11 años, antes de que naciera Harry Potter. James Potter, un miembro del grupo de Dumbledore, se refugió en su antigua casa para su familia, que estaba protegida por un sofisticado hechizo llamado el encantamiento Fidelius. Este es el ocultamiento mágico de un secreto dentro del alma de una persona viva.
El secreto está escondido en el corazón de la persona elegida, o de los guardianes, y nunca se volverá a descubrir, a menos, por supuesto, que los guardianes lo revelen deliberadamente. Mientras el guardián del secreto se negara a hablar, el tú sabes quién nunca los encontraría, incluso si buscaba en el pueblo donde los Potter habían vivido durante muchos años, ni siquiera si presionaba su nariz contra la ventana de vidrio fuera de su sala de estar. Así que la pregunta es, ¿quién es el guardián del secreto? James Potter, al igual que Dumbledore, era una persona parecida a una camarilla. Esa camarilla se llamaba los merodeadores. Dos de los miembros de los secuestradores eran Sirius y Peter. Esta es también la razón por la que el guardián secreto original era Sirius Black. Los dos se llevaban mejor y les gustaba jugarle bromas a los demás, incluido el entusiasta lector Snape mencionado anteriormente. Todos en la Orden del Fénix sabían quién era el guardián del secreto, por lo que nadie de Dumbledore o su pequeño grupo habló por él. Sin embargo, según una carta de un lector entusiasta, el arrogante James Potter sospechaba de su amigo Sirius, creyendo que no era confiable dados sus antecedentes. Lo mantuvo en secreto para todos los demás, excluyendo a Sirius, por supuesto, y lo reemplazó con Peter, que tenía una madre anciana. Al final, sabemos el resultado, Peter tuvo que traicionar a Sirius después de que mató a su amigo y vengó a James Potter. Simplemente no pienses en renacer y sigue arrepintiéndote de por qué no rechazaste la arrogante sugerencia de James Potter. Ah, qué hombre tan noble. Además, había dos fotos de Sirius en el medio del periódico. Una fue después de haber estado en prisión durante muchos años. Su rostro estaba hundido, y solo sus ojos mostraban una pizca de vida. Combinado con su piel blanca y cerosa, parecía un vampiro. Su rostro no se movía en absoluto. Si no fuera por la barba arrastrada por el viento en la foto, alguien que no lo supiera habría pensado que era una foto del mundo Muggle. La otra foto fue tomada cuando todavía estaba en Hogwarts. A menudo tenía una mirada indiferente en su rostro, pero esto no lo hacía parecer frívolo. En cambio, lo hacía lucir guapo y desenfrenado. Su rostro ligeramente arrogante daba a la gente una sensación de conquista. Ryan hojeaba el periódico, riéndose de vez en cuando. El desarrollo de este mundo se está volviendo cada vez más interesante. Sería muy interesante si Peter Pettigrew pudiera convertirse en un ratón. Sería muy interesante cuando Sirius descubriera que Scabbers estaba lanzando magia sobre él enojado, solo para descubrir que era solo un ratón. Capítulo 208 Aparece Sirius. Hoy es sábado, la final de Quidditch entre Ravenclaw y Gryffindor. Era casi la temporada de vacaciones y casi nadie estaba suscrito a El Profeta. La mayoría de ellos esperó hasta el lunes siguiente para ir a casa y leerlo. Para asegurarse de que Harry Potter estuviera tranquilo, eran casi las 11:30 y el juego estaba a punto de comenzar, pero Harry Potter aún no sabía que su padrino había sido reportado en El Profeta. Ron y Hermione estaban sentados en los asientos más alejados, preparándose para ver el juego. No muy lejos, una figura atrajo la atención de Ron. Era Sirius Black. Se sentó al frente, mirando ansiosamente a Harry, que todavía se estaba preparando en el suelo. Tal vez para ocultarlo de los demás, se envolvió en una túnica negra de mago que podía ocultar todo su cuerpo. Pero Ron todavía puede ver la diferencia en él ahora. En El Profeta de esta mañana, el rostro de Sirius era delgado y demacrado, rodeado de cabello negro, largo y descuidado. Ahora, el cabello de Sirius era corto, todo su cuerpo estaba limpio y ordenado, y sus mejillas estaban regordetas, lo que lo hacía lucir más joven y más cercano a la foto de él cuando todavía estaba en Hogwarts en El Profeta. Siguiendo una orden de Madame Mewtwo, los dos equipos en el campo volaron juntos hacia el cielo. A lo largo del juego, además de la maravillosa actuación de los jugadores, otra figura alta también atrajo la atención de otros espectadores. Cada vez que Ravenclaw marcaba un gol o Harry Potter dirigía a los jugadores, aullaba como un lobo. Esto hizo que el comentarista Lee Jordan no pudiera evitar mencionar a este sospechoso y desconocido estudiante de último año. Sin embargo, la profesora McGonagall no reaccionó en absoluto. Normalmente, debe prestar mucha atención a la disciplina de la competencia. Hoy, la profesora McGonagall parecía haber perdido su alma y no se estaba enfocando en el Quidditch. Algunas personas especularon que esto podría estar relacionado con el hecho de que Slytherin ya no tenía la copa de Quidditch. Independientemente de ganar o perder, Slytherin solo estaría en segundo lugar. El deseo largamente acariciado de la profesora McGonagall, que Slytherin no ganara la copa de Quidditch, se había cumplido, por lo que no le importó. Pero solo Ron sabía que era por la llegada de Sirius, uno de sus estudiantes favoritos. Sus ocasionales aullidos de lobo y Harry, que se parecía exactamente a James Potter en el campo, le recordaban al pasado. Si llegara un joven alto y decadente y un joven bajito con cara de rata, y la ropa de Harry se cambiara por la de Gryffindor, ella podría distraerse aún más e incluso podría caerse de la plataforma. El partido terminó muy rápido. Después de enfrentarse a Voldemort, Harry sintió que sus habilidades de observación y reacción habían mejorado a un nivel superior. Incluso vio la Snitch dorada al comienzo del juego. Si no fuera por la interferencia de los gemelos Weasley, podría haber obtenido la Snitch dorada hace mucho tiempo. Sin embargo, Fred y George no eran estudiantes de Slytherin después de todo. No se atrevieron y no atacaron a Harry directamente, lo que le permitió a Harry obtener la Snitch dorada después de 20 minutos de juego. Harry estaba volando por encima de la multitud y había un sonido extraño en sus oídos. Sostuvo la pequeña bola dorada con fuerza, y la bola batió sus alas sin remedio entre sus dedos. Luego corrió hacia Roger, casi cegado por sus lágrimas, y agarró a Harry por el cuello y sollozó en su hombro. Dennis y Woody chocaron con Harry, y Harry sintió que dos enormes masas lo presionaban.
Luego se escucharon las voces de Foix, Henry y el ahora nombrado portero, Hero. Ganamos el trofeo. Ganamos el trofeo. Los miembros del equipo de Ravenclaw se abrazaron y descendieron, gritando hasta que sus voces se volvieron roncas, y regresaron al suelo. Ola tras oleada de la multitud azul cielo que los apoyaba saltó las barreras y entró al campo. Innumerables manos llovieron sobre sus espaldas. Harry sintió una oleada de ruido y cuerpos a su alrededor. Luego, él y el resto del equipo fueron subidos a los hombros de la multitud. Vio a Hagrid agitando una corona azul cielo. Gran Harry, realmente genial. Ya no lloraba como ayer, después de saber la existencia de Voldemort, pero sus ojos seguían rojos e hinchados. El capitán Hornby, que no podía abrirse paso entre la multitud, saltaba de un lado a otro como un loco, olvidando toda su dignidad. Ron y Draco se esforzaban por meterse delante de él. Estaban tan emocionados que no podían hablar, pero sus rostros estaban llenos de sonrisas. Harry luego caminó hacia las gradas donde Dumbledore estaba esperando, sosteniendo el enorme trofeo de Quidditch. Harry tomó el trofeo que Roger le entregó mientras sollozaba y lo sostuvo en alto. Entonces, de repente, sonó un aullido de lobo y Harry casi derriba el trofeo. Harry miró de cerca y vio a un tipo envuelto en una túnica negra. A juzgar por su altura, debería ser un estudiante de séptimo grado. Podría ser el portero Arrow, o un amigo de Dennis y Woody. También estaban en séptimo año, y el corazón de Harry dio un vuelco cuando pensó en esto. Sí, era su último partido. El próximo año escolar, el capitán Henry, los bateadores Woody y Dennis, y Hero, cuyo nombre acababan de aprender, se irían. Harry tuvo que reprimir su renuencia, puso una sonrisa y caminó hacia la sala de exhibición de trofeos rodeado por la multitud, dejando su gloria. No iban a llevársela de vuelta al salón, y puesto que iba a acabar aquí con el tiempo, era mejor que la dejaran aquí ahora, lo que sería la mejor muestra de su honor. Justo cuando Harry estaba a punto de regresar a su dormitorio de Ravenclaw, un ruido no muy lejano llamó su atención. Chico. Dame esta rata. Dijo el hombre de túnica negra en un tono loco. Es Ron. El hombre de la túnica negra le está apuntando con su varita. Justo cuando Harry estaba a punto de sacar su varita para detenerlos, las varitas se extendieron desde todas las direcciones. ¿Eran de Ravenclaw? No, también había estudiantes de otras universidades. ¿Qué vas a hacer? No apuntes con tu varita a los niños Weasley. Perky y los gemelos Weasley parecían particularmente enojados ya que ya habían perdido el juego. ¿Qué estás haciendo? Dejen sus varitas. En ese momento, se acercó la profesora McGonagall. Parecía ansiosa, pensando que los Slytherin habían comenzado una pelea debido a la victoria de Ravenclaw. Oh, Sirius, ¿qué estás haciendo? Inesperadamente, la profesora McGonagall dijo en un tono excepcionalmente amable. Está intentando robar mis Scabbers. Dijo Ron indignado. ¿Es Sirius? Dijo Draco sorprendido, y luego miró al ratón que yacía en el hombro de Ron. En este momento, Ron ya lo había agarrado con fuerza, y estaba aterrorizado y listo para perforar debajo del cuello de Ron. ¿Rata? Podría ser. La profesora McGonagall pareció sorprendida y sacó su varita. Sí, él es el traidor. Sirius se quitó la túnica negra, revelando su rostro distorsionado. Capítulo 209 Loco Black. ¿Quién es Sirius? ¿Es famoso? Sirius ha escapado de la prisión. ¿Saldrás de la cárcel tan pronto? ¿Por qué el profeta llega un poco tarde? Después de que apareció Sirius, los pequeños magos susurraron. ¿Peter Pettigrew no está muerto? ¿Es la rata de Ron? Harry lo entendió de inmediato. ¿Qué? Ron se calmó gradualmente. Sabía por Harry que Sirius era inocente, sin mencionar que incluso la profesora McGonagall no lo consideraba un enemigo. Pero Ron todavía sostenía a Scabbers y lo acercó a él, luciendo muy asustado. ¿Qué podría tener que ver mi rata con algo? No es una rata, dijo Black de repente con voz ronca. ¿A qué te refieres? Por supuesto que es una rata. No, no lo es, protestó Black, con una vehemencia que le hacía parecer aún más un loco. Es un mago. ¿Es un animago? Pedro Pettigrew. Preguntó la profesora McGonagall con dudas. Lo siento, James y yo te mentimos. Nosotros, escupió Sirius con disgusto, los tres somos animagos, no registrados. Eso es imposible. Banban ha estado con nosotros durante casi 11 años. Perky me lo dio. Ron replicó ferozmente, y Scabbers chilló como un cerdo y arañó la cara y el cuello de Ron, tratando de escapar. Dámelo ahora. El chico Weasley. Black rugió, agitando su varita de nuevo, las yemas de sus dedos se volvieron blancas mientras la agarraba. Los estudiantes alrededor estaban susurrando, y Ron, Draco y Harry tenían expresiones sombrías en sus rostros. Muestra un poco de respeto a nuestro hermano pequeño. Es el némesis de los cazadores furtivos de criaturas mágicas. Derrotó a Ron Weasley, uno de los tres mosqueteros de ya sabes quién. No hace falta decir que deben ser Fred y George. Está bien. Está bien. Ron Weasley, ¿puedes dármelo? Sirius miró a Harry, que estaba en la misma situación que James, y a la profesora McGonagall, que ya había sacado su varita. Hizo todo lo posible por controlar su temperamento, pero sus ojos hundidos seguían mirando a Scabbers, que se aferraba a las manos de Ron. Weasley, ¿puedes revisar tu rata? No, Scabbers, por mí. No le hará daño. La profesora McGonagall finalmente habló. Y estudiantes, por favor den un paso atrás y manténganse alejados de esta área. Los estudiantes a su alrededor se retiraron gradualmente, dejando solo a Draco, Harry, Ron y Sirius. ¿Slytherin? Sirius puso los ojos en blanco. Pequeño mocoso de la familia Malfoy, ¿planeas hacer algo malo? Basta. Sirius Black, si fueras el padrino de Harry, definitivamente lo haría. Cuida tu boca y no calumnies a mi amigo.
Las orejas de Ron se pusieron rojas y los ojos de Draco estaban ligeramente húmedos. ¿Padrino? Sirius es el padrino de Harry Potter. Las palabras de Ron hicieron que la multitud a su alrededor comenzara a susurrar. Señor Black, ocúpese de sus asuntos. El señor Malfoy es amigo de Weasley y Potter. No creo que suceda lo que te preocupa. El tono de la profesora McGonagall se volvió un poco más frío, pero sus ojos todavía estaban llenos de preocupación cuando miró a Black. ¿Negocios? Es un mal Slytherin. James, no Harry, cuando te hiciste amigo de Slytherin, al igual que tu madre. Sirius parecía tratar a Harry como a su amigo muerto en trance. Pero inmediatamente volvió a la realidad, lo que lo enojó un poco, y comenzó a hablar sarcásticamente sobre el comportamiento de Lily, que consideró una traición a Gryffindor. A los ojos de los demás, Lily Evans es una buena amiga y una persona respetable. Pero para Sirius, que consideraba a James como su vida, era una persona repugnante. ¿Cuál es tu tono? Harry no pudo evitar enojarse. Los otros estudiantes a su alrededor lo miraron sorprendidos. En su opinión, Sirius debe estar loco. En el período pacífico después de la muerte de Voldemort, la reputación de Slytherin ya no era lo que había sido en la época de Sirius, menos como compañeros de clase y más como enemigos. Aunque la parcialidad de Snape y el mal ambiente de Slytherin los hacían muy poco sociables, en el mejor de los casos eran solo compañeros de clase molestos a los ojos de la mayoría de los estudiantes de otras universidades. En este momento, incluso McGonagall salió de su lástima por Sirius. No pudo evitar recordar la locura de Snape no hace mucho tiempo y su propio comportamiento en esa época. De repente se dio cuenta de que había prestado demasiada atención al mundo fuera de la escuela a esa edad, debido a Voldemort. Esto llevó a que un mal ambiente entrara en Slytherin, creando una atmósfera hostil en ese momento. Sirius miró a su alrededor, pero no había flores ni aplausos como había esperado. En su época, cada vez que estaba de mal humor y bromeaba con Slytherin, siempre era recibido con miradas de admiración de los demás. No se atrevió a mirar a Harry, el rostro con el que estaba familiarizado, pero con una expresión de resentimiento. Por primera vez se dio cuenta, había pasado tanto tiempo. Lo siento, Harry, yo solo, pues te he dado tanto tiempo, Peter Pettigrew. Sirius primero mostró una expresión de disculpa en su rostro, pero en la siguiente oración cambió suavemente a una expresión de elegir a alguien para devorar. Está bien, no lo lastimes. Es una rata muy vieja y no puede soportar más problemas. Ron percibió agudamente que algo andaba mal con la atmósfera y aún así colocó cuidadosamente a Scabbers en el suelo. Al mismo tiempo, el hechizo de petrificación de la profesora McGonagall mantuvo a Scabbers en el suelo, impidiéndole escapar. La expresión loca de Sirius acaba de volver a la calma. No, era más bien felicidad. Parecía estar preguntando a alguien que no estaba presente. ¿Juntos? Nadie respondió, así que volvió a sonreír, como si hubiera escuchado algo. Cuenta hasta 3. 1, 2, 3. La varita de Sirius brillaba con una luz blanca azulada. Scabbers en el suelo estaba suspendido en el aire, su pequeño cuerpo negro se retorcía salvajemente, Ron gritó, y la rata cayó y aterrizó en el suelo. Hubo otro destello cegador, y luego, nada. ¡No! Esto no es cierto. Sirius gruñó, dejando caer su varita y congelándose en su lugar. El hechizo de Sirius interrumpió el de la profesora McGonagall, y Scabbers en el suelo de repente cobró vida y se metió en el bolsillo de Ron. Pobrecita, pobrecita. Dijo Ron mientras acariciaba a Scabbers con la mano. Sirius, tienes mucho que decirle a Harry ahora. ¿Quieres venir a mi oficina? Los ojos de la profesora McGonagall estaban rojos y deliberadamente cambió de tema y le dijo a Sirius. No, Harry debe odiarme ahora. Dijo Sirius abatido. No, no es eso. Te quedaste en Azkaban demasiado tiempo. Harry de repente dijo en voz alta, y Ron lo siguió de cerca. Sí, ¿no está bien Scabbers? Draco tiene una mala reputación para empezar. Draco miró a sus dos amigos y sonrió impotente, sí. Capítulo 210 Recuerdos dolorosos. Yo, Sirius, todavía vivo en la noche en que James murió. La única razón por la que vivo es para expiar mis pecados. Después de todo, Peter, quien mató a James, y Voldemort, quien mató a su familia, están muertos, y todo lo que necesito hacer es expiar mis pecados. Por suerte, el viejo Crouch no me llevó a juicio, así que no tuve que tomar Veritaserum ni que me leyeran la memoria, y para ser sincero, no soy muy bueno en oclumancia. Durante los años que estuve en Azkaban, no dejaba de pensar en aquella dolorosa noche, que me impidió perder la cabeza como los demás. Sabía que era inocente y no era un pensamiento agradable, así que los dementores no me lo quitaron de la cabeza. De esta manera puedo mantener mi cabeza despejada y saber quién soy, para poder torturar mejor mis sentimientos. Lo que es aún más extraño es que esto en realidad me ayuda a conservar mi maná. Entonces, si la situación a mi alrededor se volvía insoportable y demasiado insoportable, me transformaría en mi celda y me convertiría en un perro porque los dementores no podían ver. Son conscientes de las emociones humanas y, por lo tanto, sienten cómo acercarse a las personas. Quiero mantenerme cuerdo todo el tiempo para poder darme cuenta de mis pecados. Afortunadamente, aunque los dementores son criaturas con la misma inteligencia que los humanos, observan la vida a través de las emociones, y la mayoría de mis emociones no son como las emociones humanas, no son tan complicadas. Tenía tanto dolor que me convertí en un perro cuando no había nadie alrededor. También les hizo pensar que estaba perdiendo la cabeza como todos los demás allí, por lo que no estaban preocupados. Durante este tiempo, recuerdo que Dumbledore vino varias veces. Es realmente increíble. De hecho, pensó que yo era inocente y se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero no puedo salir.
Sorprendentemente, más tarde trató de leer mi memoria directamente. Afortunadamente, tal vez porque tenía demasiado dolor, protegí con éxito mi cerebro y él no podía ver nada. ¿Cómo me felicitará James cuando sepa lo grande que soy? He dominado el hechizo en el que Snotlout es mejor, jaja. Pero también era una emoción agradable, y los rostros de Snotlout y James pronto desaparecieron de mi mente. Antes de darme cuenta, no sabía cuánto tiempo había pasado. Se sentía como un sueño. Era como si me hubiera ido de Azkaban, hubiera tomado Veritaserum y me hubieran leído la memoria, como si alguien me hubiera perforado el cerebro con lo que los muggles llaman un taladro eléctrico. Taladro eléctrico. Los molestos parientes de Lily fabrican taladros eléctricos o máquinas perforadoras. James y yo nos enteramos de esto cuando él se preparaba para encontrarse con ellos. Sin embargo, el resultado de la reunión fue desagradable. Fue realmente desagradable, y lo que me molestó aún más fue que después de dejar Azkaban, los recuerdos felices seguían inundándome de mí, lo que hizo que fuera tan fácil para mí leer mi memoria. Soy libre. Todas las propiedades confiscadas de la familia Black fueron devueltas. Lo primero que me vino a la mente no fue porque me importaran, sino porque los odiaba. La razón por la que hice esto fue porque recordaba vagamente que estas cosas fueron llevadas por el Ministerio de Magia y mi prima Narcisa y su esposo, y estaba realmente sorprendido de que estas cosas pudieran ser devueltas. De alguna manera, casi todos conocían mi historia y todos me consideraban un héroe. Maldita sea. La muerte de James se ha convertido en mi medalla. La mirada reverente en los ojos de cada mago era como una barra de hierro al rojo vivo, perforando profundamente mi corazón. También hay algunos viejos estúpidos que quieren presentarme a alguien con quien casarme. Solo entonces me di cuenta de que Phineas Nigellus, mi antepasado más odiado, había contribuido mucho a esto, un retrato. Quería donarlo todo, pero Dumbledore me recordó que podría dejar a algunas personas sin trabajo, y que lo necesitaría si quería vivir con Harry cuando llegara a la mayoría de edad. Harry. ¿Cómo iba a olvidarme de Harry? El hijo de Santiago. Por un momento, olvidé por qué tenía que ser un adulto para vivir con él, y ni siquiera lo noté, no, todavía lo noté. ¿Cómo no iba a importarme el nombre de este tipo mocoso? Snape. Se convirtió en el jefe de Slytherin. ¿No es un mortífago? Resultó ser un espía. También fue certificado por Dumbledore. ¿Qué le hará mocoso al hijo de James? Conocí a Harry cuando fui a la casa de James, y se parece a James. Voy a Hogwarts. Afortunadamente, Dumbledore estuvo de acuerdo y decidí cuidarme bien y beber una poción tónica. Pero la poción era realmente barata, ¿era porque el precio de los productos había bajado? No le presté demasiada atención. Creacher todavía estaba vivo, y el retrato de mi estúpida madre me regañó de nuevo. Pero no importa, voy a ver a Harry, quiero descansar bien y comer bien, escuché que ese día era la final de Quidditch, y él parecía ser el buscador. Igual que James. No presté atención a la universidad en la que estaba, pero debía ser Gryffindor. El sábado llegó rápidamente, me cambié de ropa y, antes de que comenzara el juego, me reuní con Dumbledore y los demás, excepto Snotlout. También conocí a Peeves, un viejo amigo al que no he visto en mucho tiempo. El viejo Filch sigue vivo, y su gato tampoco. ¡Qué fastidioso! Me sentí muy desafortunado, así que escondí mi cuerpo en una túnica negra y vine al campo de Quidditch. Harry era un Ravenclaw. Pero no me importó, solo sentí que James estaba volando en la cancha. Como se esperaba del hijo de James, ganó la copa de Quidditch. Entonces, vi a Peter, el hombro del mocoso Weasley. No está muerto. Voy a matarlo. Este capítulo aún no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. No, Harry está aquí. Si hubiera salido de la cárcel, lo habría matado de inmediato. Pero ahora, quiero que Harry viva conmigo, y tengo que ser paciente. Cambió, todo cambió. Potter y Malfoy y Weasley se hicieron amigos. Incluso los ratones pueden ser damas de honor para los gatos. Incluso accidentalmente le dije a Harry mis verdaderos sentimientos por Lily. ¿Harry aceptará vivir conmigo? No importa, todavía está Peter. La profesora McGonagall está aquí. Después de haber hecho el trabajo superficial, voy a matar a este traidor directamente. Tal vez Azkaban es donde debería estar. No quiero que los demás piensen que soy un héroe. Soy un desperdicio. Eso es una rata. Pedro no. Déjame morir. Sirius se quedó allí aturdido, con su varita a sus pies, y los estudiantes a su alrededor fueron ahuyentados por la profesora McGonagall. Harry y los demás parecieron decir algo, pero no importaba. Sirius, ve a mi oficina, con Potter. La profesora McGonagall sacudió sus hombros y le entregó la varita. Esta frase fue como un rayo de sol, rompiendo temporalmente la neblina en el corazón de Sirius. Qué familiar es esta frase. Esta es la frase que él y James escucharon con más frecuencia cuando eran estudiantes. Entonces, sus ojos volvieron a estar llenos de vida. Harry, te ves exactamente como James, pero tus ojos son como los de tu madre. Sirius ignoró a la profesora McGonagall y se agachó para decirle esto a Harry. Además, lamento haber dicho cosas malas sobre tu madre y tus amigos, y por hacerte perder el tiempo. Capítulo 211. La ensoñación de Sirius. Acabo de decir que has estado en Azkaban durante demasiado tiempo y tu cabeza está confundida. Harry sonrió y Sirius lo escuchó claramente esta vez y rió como el aullido de un lobo. Te llamo a ti y a tus amigos, vayamos a la sala común. Tengo mucho que decirte. Sirius le tendió la mano a Harry y forzó una sonrisa a Draco y Ron. Arthur es tu padre, ¿verdad? Lo conozco. Narcisa es tu madre, es mi prima. En el camino, Sirius estaba listo para una batalla prolongada. Aunque era de mente abierta, también sabía que había ofendido profundamente a los amigos de su ahijado Harry.
Pero después de algunos saludos simples, cuando mencionó que tenía una motocicleta mágicamente modificada, por alguna razón, este niño llamado Ron ya no tenía una cara severa, y parecía que incluso el hijo de su primo era un poco cortés con él. Y Harry, la persona que más le importaba, ya no solo sentía lástima por él, como un adulto que trata a un niño enfermo, gradualmente se acercó a él. Aunque la profesora McGonagall lo fulminó con la mirada, fue inofensivo. La actitud de Harry era lo más importante. Oh, profesor, ¿cómo es que su salón de clases no ha cambiado mucho después de todos estos años? Sirius encontró un asiento, se sentó familiarmente y le hizo señas a Harry y sus amigos para que se acercaran. Cállate, Sirius, y actúa como un adulto delante de los niños, dijo la profesora McGonagall con severidad, pero parecía estar sonriendo un poco. Al menos, sus labios ya no estaban tan apretados. ¿Qué es esto? ¿El profeta de hoy? Sirius, este eres tú. Harry señaló el periódico que estaba sobre la mesa y dijo. Se dio cuenta de un punto crucial. Sirius no sabía qué decirle. Así que Harry decidió encontrar un tema para él. Después de todo, Sirius parecía tener algunos problemas con su cerebro. Si él venía, ¿qué pasaría si el tema se convirtiera en el padre mortífago de Draco? Lo sabía. Este debe ser otro informe que elogia sus logros. Suficiente. No soy un héroe. Yo fui el que mató a James. Sirius de repente gruñó de dolor, lo que asustó a Harry y sus amigos, así como a la profesora McGonagall, que estaba a punto de salir para darle espacio a Black y a los demás. Te sugiero que no lo leas, Sirius, dijo la profesora McGonagall en un tono horrorizado y medio admonitorio, este es un informe de Rita Skeeter. ¿Rita Skeeter? Oh, recuerdo a una chica a la que le gustaba inventar historias, la casa de los nerds. Lo siento, no tengo nada en contra de Ravenclaw, simplemente no me gusta mucho. Los ojos de Sirius brillaban con reminiscencia. Sirius volvió en sí y descubrió que su ahijado y sus amigos parecían comprensivos, no enojados como esperaba por él calumniando accidentalmente a Ravenclaw. ¿Qué me perdí? ¿Por qué la conocéis tan bien? ¿Es famosa ahora? Señor Black, usted no quiere saberlo. Dijo Ron con tristeza. No le importó el informe de Rita Skeeter, después de todo, lo hizo famoso. Pero ahora piensa que se ha unido al equipo para derrotar al hombre misterioso, y no le importa esta fama. Por primera vez, sintió profundamente lo que Harry estaba sintiendo. Pero esto hizo que Sirius se llenara de interés. Miró hacia un rincón del estudio de la profesora McGonagall. Si recordaba correctamente, el lugar donde se colocaban los periódicos estaba allí. La profesora McGonagall sacaba los artículos que le interesaban y los colocaba allí por separado. Gringotts fue robado, ¿quién es tan valiente? Pero no, el viejo Crouch fue capturado, y el joven Crouch todavía está vivo. Harry es mi vecino y pensé que estaba muerto. Ludo Bagman, este anciano, yo sabía que él tendría este día. Sucedió. La miserable infancia de Harry Potter. Sirius gritó de repente. Harry, ¿cómo te trataron tu tía y tu tío? No estuvo mal. No me morí de hambre. Solo tenía que usar ropa vieja y a menudo Dudley me intimidaba. Pero Dudley ya no es así. Dijo Harry a la ligera sin mencionar su dolorosa infancia en detalle. Cuando era niño, en el trastero debajo de las escaleras, a menudo se preguntaba si tendría otros parientes que aparecieran de repente y se lo llevaran. Para ser honesto, después de miles de fantasías, ya había preparado un guión, y todo su dolor y quejas se condensaron en él. Incluso podía recitar el manuscrito al revés. Pero ahora, no quiere decir demasiado, siempre y cuando ahora sea feliz. Ropa vieja. Ese Dudley debe estar en Hogwarts. Quiero ir a buscarlo. Y ese viejo tonto Dumbledore, voy a ir a buscarlo, los Dursley, y esa Petunia, odian a la familia de James, la barba de Merlín. ¿Cómo podría olvidarte, Harry? No debería haberme quedado callado. Debería haberle contado todo cuando Dumbledore vino a mí por primera vez, para que Harry y yo pudiéramos crecer juntos. Lo que Harry no esperaba era que, incluso hasta este punto, Sirius no pudiera soportarlo. Se puso de pie y se dio la vuelta en círculos. Si no fuera por el consejo de la profesora McGonagall, Harry dudaba que realmente iría a buscar a Dudley y le daría una lección de magia. ¿Conoces a mi tío y a mi tía? Harry descubrió de repente su punto ciego. ¿Sí? No, debería decir que solo los conozco, una pareja estúpida que odia a los magos y a los muggles. Incluso sé que los Dursley venden equipos de perforación. Sirius mostró una mirada peligrosa. Eso es suficiente, Sirius. No te vayas de Azkaban y vuelvas unos días después. Dijo la profesora McGonagall ansiosamente. Estaba muy familiarizada con los ojos de Sirius. Cada vez que estaba a punto de hacer algo, tenía esta expresión. Lo sé, profesor, conozco mis límites. Sirius se lamió los labios. La profesora McGonagall no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ron y Draco sabían más sobre la infancia de Harry y querían animar a Sirius, pero como la profesora McGonagall estaba aquí, tenían que mantener la calma. Harry esbozó una sonrisa medio molesta, medio feliz. Voldemort tenía razón. Aunque Sirius tenía un problema mental, se preocupaba por él. Está bien, deja de mirarme. Profesora McGonagall, ya me gradué. Ah, y déjame ver. Harry Potter en Hogwarts, qué extraña orientación. Miró a Harry con sorpresa. La cara de Harry era la misma que la de James, lo que le hizo preguntarse, si James era el mismo que en este informe, ¿quién sería? Sirius de repente jadeó pesadamente. Si eso fuera cierto, él sería el único candidato para el socio. Se sorprendió al descubrir que en realidad estaba un poco conmocionado en su corazón. Si este fuera el caso, Lily Evans no estaría con James. Sirius, esto no es cierto. Harry, Ron y Draco gritaron al unísono. ¿Qué?
Sirius volvió en sí y preguntó. Harry y los demás nunca habían esperado que Sirius estuviera pensando en otras cosas en este momento y no continuaron leyendo el periódico en absoluto. Capítulo 212 Familia o Justicia. Era la 1:30, y en el estudio de la profesora McGonagall en el segundo piso de Hogwarts, el ambiente era extremadamente tenso. ¿Es esta la mala tendencia de Dudley Dursley en el informe anterior? Harry, ¿no lo haces? Sirius miró a Harry con duda, y dijo esto después de que fue despertado por las palabras de Harry y los demás y leyó todo el informe. ¡No! Me gustan las chicas. Harry se sonrojó. La profesora McGonagall sabía que debía irse y darles algo de espacio, pero ahora de repente no podía soportar irse. Después de todo, comer más melones es algo bueno. ¿Qué chica? Dímelo a mí. Era muy popular cuando era joven. Te ayudaré. Sirius parecía chismoso. Era como un padre anciano, listo para ver a su nuera, con un rostro amable, que hacía que su piel pálida brillara de color rojo. Todavía no. Harry se devanó los sesos, pero descubrió que no se había fijado en las mujeres en absoluto. Realmente no podía ser, de ninguna manera. Ron infló el pecho con confianza. Siempre había tenido una buena impresión de Hermione Granger, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que notó a Hermione? De repente se dio cuenta de algo con horror. Después de hacerse amigo de Harry, su vida estaba llena solo con Harry, excepto para comer, beber y divertirse. ¿Podría ser que realmente lo hizo? Ron contuvo su pecho, revelando una expresión mitad creyente y mitad dudosa. Entre los tres, solo Draco es el más seguro, es el más maduro, está enamorado románticamente de Pansy y es heterosexual. La mirada amable en el rostro de Sirius desapareció. No era ciego. Descubrió que su ahijado Harry y Ron, de la familia Weasley, dudaban de sí mismos. Pero afortunadamente, el niño Malfoy era muy normal. Apenas podía aceptar a Potter y Weasley. Si fuera Malfoy, sería una pesadilla. Todavía somos niños. De repente, a Harry se le ocurrió una idea. Descubrió que la expresión de Sirius se estaba volviendo cada vez más incorrecta. ¿Niño? Bueno, eso es lo suficientemente justo. Sirius chasqueó los labios. Así que las noticias de Rita Skeeter son todas inventadas. ¿Por qué creo que es bastante confiable? Luego, Sirius echó un vistazo casual al informe que la profesora McGonagall le había aconsejado que no leyera. Me retractó de lo que dije antes. Rita Skeeter es simplemente una villana fabricada. Snape me escribió antes de decirme que era un héroe. Todo era por la anciana madre de Peter Pettigrew. Peter Pettigrew tuvo que traicionar. El arrogante James Potter sospechaba de su amigo Sirius y pensaba que no era confiable debido a sus antecedentes. Sirius leyó el informe con los dientes apretados. Esto era raro para él, ya que odiaba leer en voz alta. Malditos sean esos mocos. Lector entusiasta desconocido, TSK, incluso puedo oler esa grasa en mi cabello. No tengo otra opción. Yo también tengo una madre. ¿Por qué no debería tener miedo? Esto es para James. Es solo un cobarde que se aferra al poder. Se escabulle alrededor de personas que son mucho más poderosas e influyentes que él. Siempre le gustan los amigos que son más poderosos que él para que puedan cuidarlo, rata repugnante. Solíamos ser nosotros, Lupin, yo y James, y luego cambió a ya sabes quién. James no me deja de creer. Fui yo quien sugirió el cambio. Fui yo. Todo es culpa mía. Dijo Sirius con pesar. Sirius, ¿por qué elegiste a ese chico Peter? Tiene una debilidad obvia, su madre. Interrumpió la profesora McGonagall. Es miembro de la Orden del Fénix. ¿No es normal sacrificarse por la justicia? Siempre estoy dispuesto a morir. Dijo Sirius con impaciencia. No. La familia también es importante. Mi madre no se unió a la Orden del Fénix solo por nosotros. Ron se puso de pie de repente. Para ser honesto, vio su propia sombra en Peter Pettigrew. No tenía la perspectiva de Dios y no sabía que en la línea del mundo original, las palabras originales de Peter Pettigrew eran Sirio, ¿qué puedo hacer? Ese diablo oscuro, ¿no lo sabes? No te puedes imaginar sus armas. Estaba asustado en ese momento. Sirius, nunca he sido tan valiente como tú, Lupin y James. Nunca lo hice a propósito, él, que ni siquiera debe ser nombrado, me obligó. Esto significa que Voldemort se rindió antes de amenazarlo con su madre. Ron sentía que Peter Pettigrew era como él, dispuesto a morir por sus amigos, pero si involucraba a su familia, podría traicionarlos. Sin embargo, después de la traición, sería diferente a Pettigrew, elegiría morir con Harry. A diferencia de Peter Pettigrew, se escapó y finalmente fue asesinado por Sirius. Todavía eres un niño. En cuanto al sacrificio, mi hermano Regulo murió, probablemente por mi culpa. Mi hermano tonto, demasiado débil de carácter, estúpido idiota, se unió a las filas de los mortífagos. No fue asesinado por los aurores, fue asesinado por Voldemort. O, más probablemente, a instancias de Voldemort. Lo conozco. No se atreve a hacer cosas malas, pero ha quedado atrapado muy profundamente, y luego tiene miedo de lo que los demás quieren que haga, por lo que quiere renunciar. Por desgracia, no puedes simplemente entregar un informe de renuncia a Voldemort y terminar con él. O trabajas duro por el resto de tu vida, o te mueres. Sirius miró a Ron con sorpresa. Pensó que Ron era solo un seguidor detrás de Harry, pero no esperaba que fuera tan valiente. Luego habló con calma sobre la muerte de su hermano. «¿Estás loco? Es tu hermano», dijo Ron indignado. «Esta es su elección. Le he aconsejado que venga a nosotros, pero antes de que Voldemort revelara su verdadero rostro, muchas personas creían que sus puntos de vista sobre ciertos asuntos eran correctos, incluidos mis padres y Regulus.
Todos están a favor de mantener la pureza de la sangre mágica, deshacerse de los hijos de Muggles y dejar que los de sangre pura tomen el poder. Pero al final todos se arrepintieron. Cuando descubrieron que Voldemort haría cualquier cosa para obtener el poder, todos se volvieron cobardes y retrocedieron. Creo que mis padres deben haber pensado que Regulus era un pequeño héroe valiente, se unió a los mortífagos justo después de graduarse, dijo Sirius sarcásticamente. Regulus, ¿podría ser que tu hermano esté tratando de proteger a tu familia? Harry interrumpió de repente. Siempre pensó en las mejores personas, ya fuera Quirrell o Regulus. Tal vez, pero no importa. Estoy seguro de que Regulus es un buen chico. Lo que dijiste es posible. Pero Colagusano, es decir, Peter, no es un buen tipo. Harry, puedes criticar mi actitud hacia Slytherins, pero en ese momento Slytherin tenía una mala reputación y casi nadie tomaría la iniciativa de unirse a él, excepto las reservas de mortífagos. A menudo les causaba problemas en ese momento. James lo hizo por tu madre, Lupin lo hizo por nosotros, pero Pettigrew se sintió feliz por ello, por haber acosado a personas más débiles que él. Dijo Sirius con seriedad. Capítulo 213. El odioso Snape. La familia y la justicia son extremadamente importantes, y cada uno tiene una comprensión diferente de ellas. Para Sirius, que era incompatible con su familia, no tenía sentimientos por ella después de presenciar la expulsión de sus familiares cercanos de la familia Black. Para él, James era mucho más importante que su familia. En términos de su elección después de graduarse, Sirius se unió a la Orden del Fénix más por James que por la justicia. La justicia o la amistad con James, esto es lo que más valora Sirius. Pero Harry y los demás piensan que la familia también es importante. Durante el breve momento incómodo, Sirius habló sobre por qué estaba causando problemas a Slytherin y qué tipo de persona era Peter. Harry leyó el periódico. No estaba de acuerdo con las palabras de Sirius. Siempre había sido él el que estaba preocupado desde que era un niño. Era difícil para él entender por qué alguien provocaba a otro sin ninguna razón. En este sentido, Draco podría entender a Sirius más fácilmente. ¿Es cierto lo que Rita Skeeter dijo sobre el profesor Snape en su artículo? ¿A menudo le causas problemas? ¿No es amigo de mi madre? Preguntó Harry desconcertado después de revisar el periódico. Yo. Para ser honesto, lo hice más por James. Porque era amigo de tu madre, y era un Slytherin, y no solo eso, se juntaba con un montón de malos bastardos de Slytherin, todos se convirtieron en mortífagos, incluido Snivellus o Snape, pero según Dumbledore era un espía. James se enamoró de tu madre a primera vista, pero tu madre siguió siendo amiga de Snape, incluso después de que los amigos de Snape jugaron algunas bromas espeluznantes a los amigos de tu madre, su relación no se vio afectada. Así que James tenía una sensación de crisis. Le gustaba Lily, y esperaba que Lily no estuviera con un chico malo. Así que las bromas que le hizo a Snape se volvieron cada vez más excesivas. Sirius hizo una pausa, mirando los ojos incomprensibles de Harry y la profesora McGonagall. No me mire así, profesor, debería entender que Snape no es una víctima, también se resistió. Se necesitan 4 de nosotros para lidiar con él solos. Sabe mucho de magia negra. Oh, ¿no puedes resistirte cuando te intimidan? Harry se burló con frialdad. Parece que Lupin todavía no puede controlarte. La profesora McGonagall suspiró. Profesor, esto no tiene nada que ver con Lupin. Todos éramos tontos arrogantes en ese momento. Harry, todavía éramos niños entonces. Dejamos de ser así después de cumplir 15 años. Dijo Sirius, pero al ver la expresión incrédula de Harry, no pudo soportar mentirle a Harry que tenía la cara de James. Bueno, eso es porque Snape y Lily tuvieron una pelea, y James sintió que necesitaba tener una buena imagen para Lily. Antes de los 15 años, puedo decir sin jactarme que James y yo éramos los mejores en todos los aspectos. Todos pensaban que éramos los mejores. A veces simplemente nos faltaba autocontrol. Pero a Lily no le importa eso. Nos odia por ser un pequeño monstruo obsesionado con las artes oscuras. Ya sabes, James puede hacer todo lo que Snape quiere hacer. Es muy popular, es bueno en Quidditch, es bueno en casi todo. Esta es la razón principal por la que James a menudo le juega una mala pasada a Snape y a otros estudiantes. ¿Cómo podría casarse con él? Dijo Harry con tristeza. Ella lo odia. ¿No te dije que James no era tan arrogante después de eso, e incluso dejó de gastarle bromas a la gente de la nada? Dijo Sirius. ¿Incluido el profesor Snape? Preguntó Harry incrédulo. Todo eso es por el propio Snape. Nunca pierde la oportunidad de maldecir a James. James no puede evitar resistir. Y más tarde, mientras James estuviera frente a tu madre, ni siquiera se resistiría. James siguió insistiendo así hasta el 7º grado, cuando Lily finalmente accedió a salir con James. Quizás todos malinterpretamos a Snape. Después de todo, él era el espía de Dumbledore. Pero para ser honesto, era un tipo realmente molesto. Cuando tuvimos conflictos con él, fue Snape quien primero se burló de James por querer ir a Gryffindor, diciendo, si hubieras preferido desarrollar músculos que cerebros, dijo Sirius con el ceño fruncido. Harry volvió la cabeza hacia la profesora McGonagall. Bueno, James Potter tuvo menos registros de violaciones después del 5º grado, al igual que cambió de Fred y George a Perky. Si te interesa, puedo llevarte a ver su historial de violaciones. Dijo la profesora McGonagall, y Harry lo creyó. Entonces iré yo primero, Harry. Quiero luchar por algo. Sirius respiró hondo, luciendo inquieto. Hemos hablado mucho. Sé que no apruebas mi comportamiento anterior. He hecho tantas cosas estúpidas hoy. Tal vez no quieras, pero todavía quiero luchar por la oportunidad primero. Por supuesto, si quieres vivir con tus tíos, lo entenderé.
Pero, micrómetro, piénsalo. Si quieres un hogar diferente, ¿qué, viviendo contigo? Dijo Harry temblando. Ya veo. Entonces no iré. Sirius confundió la negativa de Harry con esto. Estás tan confundido. Lo juro por el mejor amigo de Harry, está feliz. No creo que eso fuera lo que quería decir el señor Potter. Draco, Ron y la profesora McGonagall dijeron uno tras otro. ¿Es cierto, Harry? Sirius se agachó y miró a Harry directamente. ¿Estás loco? ¿Azkaban te ha metido con la cabeza? Dijo Harry, su voz de repente se transformó en una ronquera similar a la de Black. Por supuesto que sí. ¿Tienes una casa? ¿Cuándo me puedo mudar? Voy a encontrar a Dumbledore. Sirius se puso de pie de repente y giró la cabeza, pero por su tono ahogado se podía ver que estaba llorando. Puedes preguntarle a Draco, heredé toda la herencia de la familia Black, quiero darte una vida de príncipe. Después de un tiempo, Sirius desapareció, y sus pasos alegres gradualmente se hicieron cada vez más pequeños hasta que desaparecieron. Eran las 3 de la tarde. Al salir del castillo, Harry siguió pensando en las palabras de Sirius. Finalmente descubrí de dónde vino la última oración de Sirius Black. Ron de repente se levantó de un salto, se pellizcó la garganta y dijo con la voz que imaginó a Rita Skeeter. A los ojos de todos en el mundo mágico, su infancia debería ser tratada como un príncipe. Vamos, Ron, siempre tienes buena memoria en lugares extraños. Si pudieras poner toda esta energía en el estudio, ¿por qué seguirías preocupándote por tus calificaciones y dejarías que ese tú sabes quién engañe a tus padres? Draco se burló, y luego imitó el tono de Ron y dijo, mamá y papá, mis malas calificaciones en pociones y encantamientos se deben a ya sabes quién. Harry y yo vamos a impedir que se lleve la piedra filosofal. Capítulo 214. Conversación en el muelle del lago Negro. En el camino hacia el exterior del castillo de Hogwarts, la conversación de Ron y Draco no atrajo su atención en absoluto. La mente de Harry zumbaba con la idea de que dejaba a los Dursley. Se iba a vivir con el mejor amigo de su padre, Black, se sentía mareado. ¿Qué pasaría cuando les dijera a los Dursley que se iba a vivir con su padrino? Había pensado en esta escena miles de veces, pero por alguna razón se sentía un poco reacio. ¿Era porque Dudley ya no era malo? ¿O era porque Dudley se había convertido en un mago y quería ver cómo tratarían su tía y su tío a su pequeño bebé Dada, un mago? Se va de los Dursley. Recordaba que se despertaba todas las mañanas y miraba al pie de las escaleras, donde siempre había una o dos arañas colgando. En esos días, no sabía nada sobre su verdadera identidad, cómo murieron sus padres y por qué sucedían cosas extrañas a su alrededor. Harry todavía recordaba los sueños que lo perseguían. Sueños caóticos, luces verdes intermitentes. Se sintió confundido. Pensó en la tía Petunia. De hecho, conocía al profesor Snape. Según ella, el profesor Snape incluso era un amigo que creció con su madre. Por alguna razón, de repente recordó su suposición anterior de que su padre y Snape también eran amigos, pero se separaron debido a la muerte de su madre. De repente sintió como si se le revolviera el estómago. Pensó en algo terrible, lo que hizo que las comisuras de su boca, que inconscientemente se habían vuelto hacia arriba, volvieran a caer. Snape era un espía enviado por Dumbledore a los mortífagos, así que si era un estudiante, entonces lo era. Es por eso que sigue saliendo con los candidatos a mortífagos de Slytherin, incluso cuando están haciendo cosas malas a los amigos de su madre. ¿Es por eso que él y su madre se han separado? Aunque Sirius dijo que eran amigos, es posible que Snape y su madre fueran pareja antes, y su padre siempre pensó que Snape era un chico malo y quería separarlos. Después de que Snape rompió con su madre debido a la misión de Dumbledore, su padre se aprovechó de la situación y luego se convirtieron en pareja. Voldemort era un tipo al que no le importaba la llamada teoría de la sangre pura. Harry descubrió esto en su conversación con Voldemort. El profesor Snape es un maestro de pociones, y ahora es el decano de Slytherin. Snape es lo suficientemente excelente. Entonces, si mi madre hubiera estado con Snape, ¿habría sobrevivido? No es de extrañar que al profesor Snape no le gustara al principio y quisiera ridiculizarlo. El repentino cambio de actitud de Snape probablemente se debió a que tenía los mismos ojos verdes que su madre, y era bueno en pociones, al igual que su madre. En el césped, no lejos del muelle del lago Negro, Harry expresó su suposición con preocupación. Creo que lo estás pensando demasiado, Harry. ¿Cómo podría Dumbledore dejar que un estudiante hiciera estas cosas? Dijo Ron con firmeza. ¿No soy yo? ¿No hizo Dumbledore los arreglos para que yo detuviera a Voldemort? Simplemente no me obligaría a hacerlo. Dumbledore respeta la elección de todos. Incluso si al final no voy al cuarto piso, él no me obligará a ir. El profesor Snape puede ser igual que yo. Se convirtió en el agente encubierto de Voldemort por vía judicial. Es más probable que sea por mi madre. Mi madre es de origen mugle, y él también querrá derrocar a Voldemort por el bien de mi madre. Dijo Harry emocionado. Creo que piensas demasiado bien de Dumbledore, Harry. Este es tu mal hábito, al igual que Quirrell y Peter Pettigrew. No creo que Dumbledore tenga el llamado respeto. Defiende la justicia. Aparte de la justicia, cosas como tu libre albedrío, Harry, no son importantes. Simplemente te hace pensar que tienes una opción. Por ejemplo, cuando fuimos al bosque prohibido, nos atraparon en la azotea. Tal vez fue porque fuimos descuidados y olvidamos la capa de invisibilidad. Pero él sabía claramente de la existencia de tú sabes quién y aún así hizo arreglos para que fuéramos al bosque prohibido. Harry, te dolía tanto la frente en ese momento que ni siquiera podías pararte firmemente. Si el tú sabes quién te atacó en ese momento, sería tan peligroso. Dijo Draco. Siempre ha desconfiado de Dumbledore.
¿Cómo podría un mago que pudo derrotar a tantos magos oscuros y sentarse firmemente como director a pesar de los objetivos de su padre ser un loto blanco? Sí, debe ser Dumbledore siendo amable conmigo. Cuando me enfrenté a Voldemort en el bosque prohibido, tenía tanto dolor que ni siquiera podía pararme, pero después no sentí ningún dolor en absoluto. Al contrario, mi frente era como un segundo corazón en ese momento. Con su ayuda, incluso usé el encantamiento de desilusión. Dijo Harry. Las palabras de Harry le recordaron algo a Ron. Como fanático de Dumbledore, siempre creyó que todas las acciones de Dumbledore deben ser justas. Pero había una cosa que no entendía. ¿Por qué tenían que llevar a Voldemort a la escuela? Ese era Voldemort. Pero ahora lo entiende. Dumbledore permitió que Quirrell continuara enseñando la clase de defensa contra las artes oscuras con el fin de extraer y perfeccionar el poder en Harry que podría derrotar a tú sabes quién. Verás, Harry era tan ordinario al principio, y su extraordinariedad solo se reveló cuando Peeves no se atrevió a acercarse a él. Pero más tarde, en la clase de defensa contra las artes oscuras, después de un contacto cercano con el hombre misterioso que se suponía que estaba durmiendo, su poder floreció por primera vez, y derribó a Quirrell, que estaba poseído por el hombre misterioso, y lo hizo 2 veces. La segunda vez, Dumbledore vino a enseñarnos y observó tu poder de cerca, Harry. Creo que se dio cuenta en ese momento de que tu poder no era lo suficientemente perfecto. Así que hizo arreglos para que tú, Harry, conocieras a un hombre misterioso que estaba despierto pero tan débil que necesitaba absorber unicornios para recuperar sus fuerzas. En ese momento, tu fuerza era inestable, Harry, e incluso sufriste por un tiempo. Pero con el paso del tiempo, tu poder finalmente se perfeccionó, Harry. Hace 3 días, derrotaste directamente al misterioso hombre que había recuperado parte de su poder. ¿No están todos estos arreglados por Dumbledore? Eso es todo. Ron se puso de pie y dijo mientras daba vueltas alrededor de Harry y Draco. Eso tiene sentido. Harry se frotó la barbilla y Draco asintió. Harry, ¿todavía puedes usar ese poder libremente? Preguntó Ron con curiosidad. Lo intentaré. Cuando Harry terminó sus palabras, un rayo de luz brilló de la varita en la mano derecha de Harry, y una vida hermosa, noble y sagrada nació de la luz. Es diferente de los fénix ordinarios. Su cuerpo no es rojo como la sangre, lleno de vitalidad, con bordes de oro noble. Su cuerpo es brumoso, como un arco iris que florece en el cielo después de la lluvia, salpicado de hermosos y encantadores rayos de luz. Junto a esta hermosa criatura nació una voz santa y aguda. Entonces, de repente, un pájaro carmesí cayó del cielo, tan grande como un cisne, con una cola dorada brillante y garras tan largas como la cola de un pavo real. Capítulo 215. La nueva cosecha de Rita Skeeter. Junto al muelle de Iu, 2 fénix bailaban alrededor de Harry Potter. El fénix que apareció de repente tocó una música extraña y hermosa con la misma voz santa y aguda junto al pájaro que Harry creó en su mano. ¿Es este el fénix de Ravenclaw? Ron miró a la hermosa criatura que de repente apareció fascinada. Harry, este hechizo tuyo también puede convocar a un fénix. Es más probable que sea el fénix del profesor Dumbledore llamado Fawkes. Draco se sorprendió al principio, luego dijo después de pensar. No solo el ave fénix se sintió atraído por el pájaro de Harry, sino también por un grupo de estudiantes que jugaban fuera del castillo. Mira. Ese es el fénix. Te apuesto un galeón a que Harry Potter acaba de conjurar un fénix. Así que la historia de Ron Weasley era cierta. Realmente detuvieron a los cazadores furtivos. ¿Dónde está la bestia invisible? Harry, vamos. Draco gritó rápidamente cuando vio esto. Ahora no le gusta que haya demasiada gente a su alrededor, es como ver a un payaso. De repente se dio cuenta de que era tan estúpido por intentar de todas las formas posibles atraer la atención de Harry y de otras personas. Si el convertidor del tiempo realmente puede cambiar el pasado de manera segura e inofensiva, debe usar el hechizo de confusión en su yo del pasado. Harry, ¿cómo podemos cancelar esto? Ron no estaba de acuerdo con la idea de Draco de irse ahora, pero descubrió que su estómago ya estaba rugiendo. La reputación se ha extendido y no desaparecerá incluso si se van ahora. Si retrasan la hora de la cena, eso no servirá. Déjame intentarlo. No sé. Antes, volaba directamente al objetivo que quería atacar, como la parte posterior de la cabeza de Quirrell. Harry no sabía cómo cancelarlo. Solo sabía que estaba caliente por todas partes. El calor de la varita se había extendido por todo su cuerpo junto con el nacimiento del fénix. Al ver a la multitud en la distancia acercándose cada vez más a ellos, Harry solo pudo decir en silencio en su corazón, «Estoy a salvo ahora, ¿puedes desaparecer por un tiempo?» El fénix, acompañado de coloridos rayos de luz, se detuvo en el aire y parpadeó hacia Harry como si tuviera sabiduría. Entonces, de alguna manera, no siguió la orden de Harry y desapareció como si hubiera desaparecido en la parte posterior de la cabeza de Quirrell, desapareció en el corazón de Harry. El zorro fénix a su lado giró la cabeza con curiosidad y miró, luego desapareció junto con chispas rojas. Harry y los demás también aprovecharon esta oportunidad para escapar de regreso al castillo. «Harry, ¿estás bien?» Draco jadeó. Solo estaban tratando de escapar, y ahora recordaba que el fénix había entrado en el cuerpo de Harry. Como un Malfoy cuyos antepasados se inclinaban hacia los magos oscuros, estaba muy familiarizado con este tipo de fenómeno mágico. Esto es contraproducente. Si un mago oscuro usa el nivel más alto de magia blanca, Expecto Patronus, convocará una gran cantidad de gusanos y luego será devorado por ellos. Justo ahora, el fénix de Harry era como una versión fallida del encantamiento Patronus. No desapareció, sino que se hundió en su cuerpo. ¿Qué pasa? Harry no está sin aliento como nosotros. Harry. ¿Cuándo te pusiste tan saludable?
Ron, que era el más saludable del trío, no pudo evitar abrir mucho los ojos. El Fénix no ha desaparecido, dijo Draco con tristeza, y luego, como un gángster que intimida a una mujer decente, abrió la ropa de Harry, revelando su pecho blanco con los huesos ligeramente visibles. Draco, estás loco. ¿Qué tiene que ver esto con el Fénix? Pero en mi opinión, Harry, ahora estás demasiado delgado. Mira, es todo huesos. Ron primero se enfrentó a Draco como de costumbre, luego se acercó con curiosidad, tocó las costillas de Harry con sus manos frías y sudorosas y emitió chasquidos de vez en cuando. ¡Sha! Ustedes dos me van a congelar hasta la muerte. Deja de tocarme. Aunque Harry entendió lo que Malfoy quería decir, todavía no quería que lo tocaran. Además, Ron obviamente no entendió nada y solo vino a unirse a la diversión. Sabes, aunque ahora es verano, la temperatura de las manos expuestas en el exterior sigue siendo diferente a la del interior. Ron decidió abandonar mientras estaba por delante, pero Draco seguía implacable y quería seguir echando un vistazo más de cerca. Está bien, estoy bien. Si hay alguna diferencia, es que tengo más fuerza física. Normalmente, me quedaría sin aliento después de correr una distancia tan larga. Harry se acarició el pecho y, por un momento, pareció sentir latir 2 corazones. Draco lo tocó unas cuantas veces más con cierta incredulidad antes de dejar que Harry se pusiera la ropa. Esta es la esquina del castillo, y la razón por la que son tan audaces es que pueden ver a cualquiera que pase. Pero olvidaron una cosa, mirando hacia abajo desde una altura, podían ver claramente, especialmente la forma en que el cabello de la piel blanca estaba manchado de sudor y brillaba al sol. Harry no estaba sudando originalmente, pero Ron no pudo evitarlo y sus manos todavía sudaban mucho. Un escarabajo con marcas alrededor de sus antenas que se asemejaban al contorno de unas gafas voló lentamente, acompañado de extraños destellos de luz. Kate, eres la persona más apropiada para preguntar sobre esto. En el salón que se transformó en la sala de los menesteres, Ryan de repente se agachó y le dijo esto a Kate. ¿Qué? Kate parpadeó y arrugó la nariz. Si eres periodista y te han pagado una gran cantidad de dinero por tu silencio y te han amenazado por informar sobre alguien. Pero ahora que ha encontrado evidencia que respalda su informe anterior, ¿qué hará? ¿Pedir financiación o publicarlo de nuevo? Dijo Ryan, sosteniendo la mano de Kate. ¿Harry Potter? ¿Rita Skeeter? Kate retiró la mano y puso los ojos en blanco. Debe ser otro pequeño secreto entre Harry Potter y sus dos amigos. Ron Weasley es un bocazas. A menudo dice cosas que pueden ser malinterpretadas. Solo basándome en las palabras, incluso yo puedo escribir una larga historia de amor entre los tres, sin mencionar a esa bastarda Rita Skeeter. Pero si se tratara de Rita Skeeter, no se le permitiría publicarlo basándose únicamente en pruebas textuales. Ryan, casi lo dijiste directamente. Rita Skeeter volverá a hacer uso de la complicada relación entre los tres. ¿Es una foto? ¿Cómo se lo tomó? Kate parecía desconcertada. Este es un secreto que deberías haber sabido hace mucho tiempo, pero eres increíble, Kate. Tuviste un conflicto con Rita Skeeter el año pasado, debido a tu desdén por tu apodo Rita Skeeter II. Pero te ocupaste de ella incluso antes de que te pusiera el cuchillo en la mano, dijo Ryan, sentándose en el sofá. Como reportera con mucha producción, es inevitable que tenga algunas omisiones, especialmente cuando informa sobre él cuando comenzó. Simplemente soy bueno para clasificar la información del texto. Además, habla lenguaje humano. Kate, naturalmente, tomó el brazo izquierdo de Ryan y dijo sin ninguna molestia. Es un animago no registrado, un escarabajo, dijo Ryan con calma. Capítulo 216. El mago mestizo de Anne ya no era una persona chismosa, pero era diferente de los magos normales. Su percepción ya había alcanzado un nivel increíble. De hecho, si Ryan no lo controló intencionalmente, podía sentir claramente una hoja muerta cayendo de un árbol en el profundo bosque prohibido fuera del castillo. Entonces, ¿cómo iba a ser notado Harry, que era el centro de su observación, en cada palabra y acción? Para ser honesto, la línea de pensamiento de Harry Potter es realmente interesante. Harry tenía razón en que Snape era de hecho un espía para Lily Evans, pero era interesante que pensara erróneamente que Snape era un espía cuando era estudiante. Lo más interesante es que Harry Potter puede no haberse dado cuenta, pero Sirius Black también parecía pensar lo mismo. Es por eso que no pudo evitar decir palabras justas sobre Snape. De esta manera, Snape fue blanqueado en sus corazones. Esta es la diversión de cambiar la dirección original del mundo y ver cómo se desarrolla de forma natural. Lo que es aún más interesante es el cambio en Harry Potter. El hechizo de Lily Evans realmente se convirtió en parte de Harry Potter, en la forma de la encarnación del Fénix que Ryan había aprendido antes. ¿Es esto una coincidencia? Esto significa que incluso si Harry Potter es un adulto y no tiene el bicho de Voldemort, absorbió el hechizo a través de la sangre de Harry, por lo que el hechizo desapareció, pero el poder todavía está en el cuerpo de ambos, el poder no se retirará. Este hechizo en realidad fue lanzado por una bruja talentosa con su vida. Era como una continuación de Lily Evans, otra que la vivía. Lógicamente, este hechizo no debería haber desaparecido después de que Harry Potter alcanzara la mayoría de edad, pero para maximizar la protección de Harry Potter y hacer que el hechizo fuera más poderoso, Lily Evans tomó la iniciativa de imponerle una restricción, protegerlo hasta que alcanzara la mayoría de edad. Pero el descubrimiento y los arreglos de Dumbledore, descubriendo que el hechizo estaría activo alrededor de los parientes consanguíneos de Lily Evans, haciendo arreglos para que Harry viviera con su tío y su tía, y una parte de Ryan entrando en el cuerpo de Harry, hicieron que el hechizo en Harry Potter fuera más espiritual que la línea mundial original. Hay una especie de frío que hace que tu madre sienta que tienes frío.
Desde que Harry Potter entró en Hogwarts, ha sentido la presencia del enemigo Voldemort. Ron Weasley acertó, se despertó gradualmente a través del contacto con Voldemort. Finalmente, en el muelle del lago negro, Harry Ford pensó pensativo, como si hablara con su madre. Ahora estoy a salvo. Y un encanto como el de la madre de Harry naturalmente contrarrestaría. No, no estás a salvo. Luego, el hechizo leyó la parte de Harry que fue infectada por Ryan, y permaneció en el cuerpo de Harry Potter para siempre en la forma de una encarnación de Fénix. Sin embargo, sin el engaño, Harry, naturalmente, no obtendría la vida eterna como Ryan. Solo podía invocarlo cuando lo necesitaba o estaba en peligro, y ni siquiera podía usarlo como la encarnación del Fénix. No podía ver la marca del Fénix dejada en su corazón. Esa energía es de la misma naturaleza que la energía del amor estudiada en el Salón del Amor en el Departamento de Misterios. Los magos ordinarios no pueden sentirlo, y lo mismo ocurre con Harry Potter. Pero esa carta debería haber funcionado. Pensó Ryan. Por otro lado, había mucho ruido en el gran salón de Hogwarts. En la mesa de Gryffindor, Fred y Josh charlaban alegremente con Lee Jordan. Parecía que la derrota de Gryffindor hoy no los hizo sentir decepcionados, y todos felicitaron calurosamente la derrota de Slytherin. Dean Thomas, que estaba sentado a unos asientos de ellos, tenía los ojos rojos por alguna razón, lo que confundió mucho a Harry. Dean podía ser considerado su amigo, y sabía muy bien que a Dean no le gustaba mucho el Quidditch. Mientras tanto, en la mesa de Slytherin, Draco charlaba con la chica llamada Pansy, mientras Cave y Goyle disfrutaban de su comida. De vuelta en Ravenclaw, Harry estaba rodeado de otras personas, preguntando sobre el Fénix y el rumor de que habían entrado en el área restringida del corredor en el cuarto piso. Afortunadamente, Ron está allí. Es como el agente de Harry, respondiendo a todas las preguntas y convirtiéndose en el protagonista de la historia. Él dijo que el Fénix que acababa de aparecer en el muelle del lago negro era el Fénix de Ravenclaw, el que se escondía en la torre de astronomía. Estaba a punto de dejar Hogwarts con sus amigos bestias invisibles y vino a agradecerles antes de irse. El otro Fénix es el Fénix de Dumbledore, Fawkes. Son amigos, y también está aquí para despedir al Fénix de la torre Ravenclaw. En cuanto a la historia del área restringida en el pasillo del cuarto piso, mantuvo la boca cerrada y permaneció insondable. Esto es alto secreto, dijo Ron. Dean Thomas y Harry Potter, por favor vengan aquí. Gritó de repente la profesora McGonagall. ¿Decano? ¿Qué está pasando entre él y Harry? Preguntó Ron desconcertado. Dean parecía saberlo desde hacía mucho tiempo. Se secó las lágrimas y caminó por el pasillo entre las mesas de Gryffindor y Hufflepuff. Y Harry estaba muy confundido, podía sentir cientos de ojos mirándolo, como si cada ojo pudiera ser un reflector. El zumbido de la discusión se hizo más y más fuerte. Parecía que había pasado una hora entera antes de que finalmente se acercara a la profesora McGonagall. ¿Podría tratarse de Sirio? Pero, ¿qué tiene que ver esto con Dean? Afortunadamente, aunque era la hora de la cena, no era la cena de fin de trimestre, por lo que los otros maestros no estaban allí y no había muchos estudiantes mirándolo. Entras por esa puerta, dijo la profesora McGonagall, sin una sonrisa en su rostro. Harry y Dean caminaron a lo largo de la mesa del personal. No había nadie allí en este momento, como si los otros profesores estuvieran ocupados haciendo otras cosas. Harry y Dean entraron por la puerta y salieron del gran salón, encontrándose en una pequeña habitación con retratos de magos en ambas paredes. En la chimenea frente a ellos, el fuego ardía brillantemente. Era una llama fría que emitía un aire fresco, aportando un toque de frescura a este caluroso día de verano. Al entrar, todos se volvieron para mirarlo a él y a Dean. Vio a una bruja arrugada salir corriendo de su propio marco y entrar en el siguiente, que mostraba a un mago con bigote de morsa. La bruja arrugada comenzó a susurrarle. Era Sirius. Estaba charlando con otro mago que llevaba un sombrero de copa morado, y Sirius parecía muy emocionado. Había visto a ese mago. Una vez, en una tienda, cuando Harry era un niño, se inclinó ante Harry. El nombre del mago parecía ser Digle, y volvió a saludar a Harry en el caldero chorreante. Pero esta vez, Dije no miró a Harry primero. Miró a Dean con una expresión particularmente compasiva. Debería haber recibido la carta, Dean. Me llamo Depalus Digle, amigo de tu padre. Tu padre no te abandonó. Fue asesinado por mortífagos para protegerte a ti y a tu madre. Dijo Digle en un tono nostálgico, y luego sacó una llave de Gringotts, que pertenecía al padre de Dean. El padre de Dean es Edwin Jones, quien también fue estudiante en Hogwarts, miembro de la casa Gryffindor. Capítulo 217. Nueva teoría de la sangre pura. Dean Thomas es un tipo que apenas puede ser considerado un amigo de Harry. Si no estuvieran en la misma universidad, probablemente su relación sería más cercana. Cuando Dean y Dig hablaban en voz baja, Sirius pareció ver la confusión de Harry. Edwin Jones, soy un compañero de clase de la misma clase. Dejó el mundo mágico tan pronto como se graduó y eligió vivir en el mundo Muggle, pero más tarde, por alguna razón, regresó al mundo mágico y finalmente murió porque se negó a unirse a los mortífagos. Dig es amigo de Jones, al igual que James y yo, pero ni siquiera él sabe de la existencia de Dean y su madre. Parece que Jones realmente se preocupa por ellos. ¿Puedes creer que antes de recibir la carta, Dean realmente pensó que era un pequeño mago nacido de Muggles y su madre tampoco lo sabía? Sirius suspiró. Cuidado. No lo entiendo muy bien. Dijo Harry. No entendía por qué tenía que ocultar su matrimonio a sus amigos. Si se casaba algún día, Ron y Draco definitivamente lo sabrían. Y según Sirius, incluso la madre de Dean no conocía la identidad de mago de su padre. ¿Ocultar cosas a la familia, realmente se puede considerar amor? ¿Por qué necesitas ocultarlo?
Harry, no has experimentado ese periodo. En ese momento, el poder de los mortífagos se había extendido a Gran Bretaña. Su primer paso fue usar la fuerza para obligar a algunos magos no mugles destacados a unirse a ellos. En ese momento, algunos magos optaron por esconderse en el mundo mugle. El padre de Dean, Jones, fue uno de ellos. A medida que el poder de los mortífagos se extendía aún más, se centraron en los magos de sangre pura que vivían en el mundo mugle. Si se casaban con mugles, darían prioridad a matar a los compañeros mugles de sus objetivos. En ese momento, eres un mago pero no puedes proteger a tu familia mugle. Solo puedes optar por mantenerte alejado de ellos. Es mejor si ni siquiera conocen el concepto de magos. Dijo Sirius con miedo persistente. ¿Cómo se descubrió la aventura de Dean? ¿Dejó su padre una carta para Dig? Preguntó Harry con curiosidad. Es una coincidencia. Jones debe estar guiando a Dige en la oscuridad. Digger era un tipo al que le gustaba pasar el rato en el mundo mugle, Harry dijo. Solía inclinarse ante mí en la tienda. Era un tipo muy loco. Se dice que creó una lluvia de meteoritos en Kent después de que Voldemort cayera del poder. Parecía haber sido reportado en los periódicos del mundo mugle. Desafortunadamente, me lo perdí. Por supuesto, yo estaba persiguiendo a Pedro en ese momento. Creo que me he desviado del tema. Deberías entender qué tipo de persona es, dije, Harry. Hace unos días, cuando pasó por Plymouth en Devon, estaba descansando en un bar del mundo mugle y vio a su amigo Arwen Jones en un viejo periódico que usaba como papel tapiz. El Jones del periódico parecía ser un campeón de pesca que atrapó un tiburón azul de 7 pies de largo y 183 libras. En una entrevista, Jones lamentó que era una lástima que se tratara de un tiburón azul y no pudiera llevárselo a casa para compartirlo con su esposa e hijos. Así fue como Dige se enteró de que Jones tenía esposa e hijos. Y es muy fácil para un mago, especialmente para un mago rebelde como Dige, encontrar a alguien. En menos de 2 días, Dig encontró a la esposa de Jones que se había vuelto a casar, y se sorprendió aún más al descubrir que el hijo de Jones era un mago, y un excelente Gryffindor. En este punto, Sirius no pudo evitar agitar el puño, como para desahogar la depresión de Harry por no ser un Gryffindor. Sin embargo, este incidente también proporciona evidencia para algunos tipos estúpidos. Dijo Sirius con tristeza. ¿Qué pruebas? Harry preguntó, y la repentina frustración de Sirius lo hizo decidir no quejarse del desprecio por la casa Ravenclaw que Sirius acababa de revelar. La mayoría de estos chicos son de Slytherin House. Son la parte no deseada de Slytherin. Creen en la nueva teoría de la sangre pura de Slytherin. Sirius dijo la palabra con una mirada sombría en su rostro. Harry Potter. No me di cuenta hace un momento, nos volvemos a encontrar. Dijo el emocionado Dige con voz estridente, este es Dean Jones, el hijo de mi amigo. Somos amigos. Harry miró torpemente a Dean, que se secaba las lágrimas. Parecía haberse calmado, pero sus dedos sujetaban con fuerza las llaves, que estaban ligeramente blancas. Debe ser Merlin. El hijo de James y el hijo de Jones han vuelto a ser amigos. ¿De qué estabas hablando hace un momento? Dige finalmente logró recuperar la compostura. Sirius está hablando de una nueva teoría de sangre pura de Slytherin, contestó Harry. Lo sé. Son muy buenos tipos. Creen que no hay sangre sucia en este mundo. Los antepasados de los llamados sangre sucia deben ser magos. Son solo compatriotas que accidentalmente se quedaron atrás en el mundo mugle. Dijo Dige. Sirius, a un lado, no pudo evitar poner los ojos en blanco. Harry, no pienses que no menospreciarán a los magos nacidos de mugles solo porque creen en esta teoría. Ellos son los que toman en serio a los magos nacidos de mugles y los consideran oponentes. Harry, he hecho mi tarea en tus juegos. Por ejemplo, Terence Higgins, el buscador del equipo de Slytherin en tu segundo juego, es el hijo de un tipo que conozco. Su familia cree en la nueva teoría de la sangre pura. Por ejemplo, antes de que jugaras contra Terence Higgins, pensabas que era un caballero y nunca decía nada despectivo como otros Slytherin. Hasta donde yo sé, Harry, lo hiciste incapaz de resistirse a usar trucos. Así es la familia Higgins. Parecen ser rectos y educados los días de semana. Pero cuando sea necesario o cuando se enfrenten a personas que son dignas de sus trucos, jugarán sucio. Recuerda, un perro que ladra que muerde no muerde. Sirius advirtió a Harry y Dean. Dije, no terminaste lo que estabas diciendo hace un momento. ¿Qué más vas a hacer en Hogwarts además de cuidar de Dean? Preguntó Sirius con curiosidad. Estoy planeando llevar a Dean de regreso a la casa ancestral de la familia Jones para las vacaciones de verano. Ya he conseguido el permiso de su madre y quiero preguntarle a Dean en persona. Dijo felizmente, pero Sirius no pudo evitar fruncir el ceño. Soy casi igual que tú. También quería que Harry estuviera conmigo. Pero no solo para las vacaciones de verano. Quería que viviera conmigo por el resto de su vida, pero Dumbledore me rechazó. Dijo Sirius en un tono casi rugiente. He leído el informe de Rita Skeeter. No creo en nada más, pero estoy de acuerdo con la declaración de esa mujer sobre que Harry fue adoptado. También solicité adoptar a Harry, pero Dumbledore también me rechazó. Dijo deprimido. Bueno, yo también debería ir, Harry. Sirius parecía perdido, como si estuviera evitando algo. Pensó que podría vivir con su ahijado en el futuro, y se lo dijo con anticipación. Pero ahora decepcionó a Harry, por lo que siguió hablando de otras cosas cuando conoció a Harry. ¿Y las vacaciones de verano? Dumbledore no puede permitirme quedarme en casa de los Dursley ni siquiera durante las vacaciones de verano. Dijo Harry con un poco de ira. No pregunté. Sirius se volvió de repente y sonrió amargamente. Capítulo 218 Cena de fin de año. Ryan era fanático de las novelas de Harry Potter antes de viajar en el tiempo.
Además de la novela, también incursionó en algunos de los otros escenarios normales de Rowling al respecto. Por ejemplo, Dean Thomas tiene un padre mago, que Rowling originalmente planeó incluir en el libro, y hay muchas historias sobre él en el borrador. Sin embargo, para no robarle el protagonismo al dorado personaje secundario Neville, Rowling no lo incluyó cuando lo escribió oficialmente. Ryan siempre ha sentido curiosidad por este escenario. En su vida diaria, además de administrar el negocio doméstico, estudiar magia, acompañar a Penélope y Kate y entretener a Hermione de vez en cuando, ha estado explorando historias interesantes adicionales sobre los personajes que aparecen en los libros. La historia del padre de Dean es una de ellas. Como amigo del padre de Dean, Dedalus Digg es un tipo muy entrometido, de buen corazón y un mago aventurero. Al igual que en la línea del mundo original, cuando Harry estaba en su 5º año en la escuela, debido a que Harry fue atacado por dementores, él y Madelle, Kingsley, Tonks y varios otros magos actuaron como guardias, montados en escobas voladoras para proteger a Harry hasta la base de la Orden del Fénix. 12 Grimmauld Place. En el 7º año de Harry, él y otros magos aceptaron una vez más la tarea de proteger el movimiento de los Dursley. También es miembro de la Orden del Fénix, pero no es un empleado del Ministerio de Magia. Es un vagabundo en paro que apenas trabaja y se pasa todo el día haciendo cosas o asumiendo encargos que le interesan. El caldero chorreante era el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Al igual que en el caso del padre de Dean, Ryan hizo arreglos para que sus empleados escribieran una carta pidiéndole que investigara la evolución de las criaturas mágicas acuáticas en el puerto de Plymouth, Devon. En cuanto al viejo periódico que le había permitido descubrir que Jones tenía esposa e hijos, siempre podría verlo mientras llegara a Plymouth. Ryan lo había arreglado todo. De esta manera, un héroe que muere protegiendo a su esposa e hijos no será considerado por su esposa e hijo como un hombre que abandona a su esposa e hijos. Por otro lado, Sirius, que recibió una respuesta afirmativa de Dumbledore, siguió girando en círculos mientras sostenía a Harry. ¿Qué? He estado pensando en invitarte a mi casa para las vacaciones de verano. Dijo Ron deprimido mientras yacía en la cama en el dormitorio de Ravenclaw. Quiero, pero Sirius casi pensó que podría vivir conmigo y está decepcionado. No puedo simplemente negarme a él, dijo Harry. Neville y otras personas cercanas preguntaron con curiosidad sobre lo que sucedió en el 4º piso. Las personas tienen su cercanía y distancia. Ron no quería contarle a otras personas sobre Voldemort, pero quería hablar con su compañero de cuarto con quien había estado viviendo durante todo un año escolar. ¿Sabe a dónde ha ido el profesor Quirrell? Ron parecía misterioso. Harry, que estaba acostado en la cama de al lado, quería detenerlos, pero cuando pensó en cómo esto aliviaría a Ron de la depresión de no poder pasar las vacaciones de verano en la casa de Harry, y que Dumbledore no les pidió que lo mantuvieran en secreto, se dio cuenta de que Ron no iba a pasar las vacaciones de verano en la casa de Harry. Y Hogwarts no era un lugar donde se pudieran guardar secretos. Hay retratos por todas partes en el castillo de Hogwarts, cada uno de los cuales es una fuente de información externa. Además, Dumbledore no tiene intención de ocultar estas cosas, por el contrario, espera que todos se den cuenta de que Voldemort aún no está muerto y siempre debe estar atento. De lo contrario, ¿por qué tanta gente conocía y le dio dulces a Ron después de que llegó a la enfermería de la escuela? Olvídalo, deja que Ron hable, pensó Harry. ¿San Mungo? Anthony respondió mientras Harry pensaba. Esta debe ser la maldición de la clase de defensa contra las artes oscuras. Que yo sepa, todos los profesores anteriores de este curso no pudieron seguir enseñando por diversas razones extrañas. La mayoría de ellos fueron a San Mungo. ¿Está muerto? Era Neville. Sé que Harry rescató la piedra filosofal de ya sabes quién. El profesor Quirrell debe haber conocido a ya sabes quién. Todo el mundo sabe lo que dijo el misterioso hombre, y esta especulación está más cerca de la realidad. Como resultado, incluso Terry y Michael, que eran inseparables de Anthony, estaban del lado de Neville. Bueno, has acertado, Neville, dijo Ron en un tono muy frustrado. Pero no es la piedra mágica. Se llama la piedra filosofal. No conoces a Nick Flamel, ¿verdad? Ron hizo una breve pausa y obtuvo la respuesta que quería de los rostros de Neville y los demás. Continuó con orgullo. ¿Nunca has comido rana de chocolate? Dumbledore lo mencionó en la tarjeta. Tiene más de 600 años. Voldemort está justo detrás de la cabeza de Quirrell. Si no fuera por el poder de Harry para contener, bueno, déjame hablar sobre el tú sabes quién, su poder para contener al tú sabes quién, ¿cómo podría Quirrell desmayarse 2 veces? Estábamos todos allí, pero no nos pasó nada. Ah, y también mató a un unicornio en el bosque prohibido. Al final, Harry obtuvo la piedra filosofal y derrotó al tú sabes quién, dijo Ron. Se aclaró la garganta. Terry, que estaba de pie a su lado, conocía muy bien el temperamento de Ron y le entregó un vaso de agua. Ron asintió con satisfacción. ¿Es por eso que te atreves a decir el nombre del misterioso hombre, Ron? Anthony se dio cuenta de repente. ¿Qué hiciste? ¿Solo jugar al ajedrez? Michael parecía que él también podía hacerlo. Michael, si fueras tú, Harry y los demás probablemente serían noqueados como Ron en el juego de ajedrez, y finalmente asesinados por el misterioso hombre que obtuvo la piedra filosofal. Dijo Terry imparcialmente. Ron sonrió con aire de suficiencia y palmeó el hombro de Terry de manera paternal. Esto hizo que Terry se preguntara si no debería haber dicho lo que dijo antes. A medida que todos elogiaban a Harry, gradualmente se quedaron dormidos. El tiempo llegó rápidamente a la cena de fin de curso del día siguiente, que también fue la cena de fin de año.
La cena de fin de año fue inusualmente suntuosa, con el gran salón pintado en azul y bronce, los colores de Ravenclaw, para celebrar el final de la racha de 6 años de Slytherin de ganar la copa de la casa. En la pared, detrás del asiento del invitado de honor, había una enorme pancarta con un águila de Ravenclaw pintada en ella. A excepción de la mesa de Slytherin, todos los estudiantes de otras universidades parecían como si su universidad hubiera ganado la copa universitaria. Los fantasmas también parecían sentirse de la misma manera. La señorita Grey, de Ravenclaw, ya no tenía una cara triste, pero sonreía por primera vez en mucho tiempo. Los pequeños magos a su alrededor se sintieron abrumados por su belleza que de repente floreció. El varón sangriento en la mesa de Slytherin miró directamente a la señora Grey, lo que la hizo recuperar rápidamente su cara de póker. Sin embargo, esta vez no se fue como antes, sino que se quedó en la mesa de Ravenclaw esperando que el director anunciara quién ganaría la copa de la casa este año. Nick, el chico sin cabeza de Gryffindor, estaba de pie junto a Dean y Seamus, sonriendo y luciendo muy orgulloso, diciendo algo así como que Slytherin finalmente había terminado. Un momento después, Dumbledore llegó y el ruido en el pasillo se apagó gradualmente. Ha pasado otro año. Dumbledore felizmente dijo muchas bromas y finalmente fue al grano. Ahora, hasta donde yo sé, primero tenemos que celebrar la ceremonia de premiación de la Copa Universitaria. Los puntajes específicos de las universidades son los siguientes. Cuarto lugar, Hufflepuff, 352 puntos. Tercer lugar, Gryffindor, 412 puntos. Slytherin 452 puntos, Ravenclaw 476 puntos. Capítulo 219. Incluso un troll puede graduarse de Hogwarts. Ryan era muy consciente de lo poco sociables que eran los Slytherin, pero nunca pensó que sería hasta este punto. Tan pronto como Dumbledore terminó de hablar, estruendosos vítores y pisotones estallaron en las mesas de todas las universidades, excepto en la mesa de Slytherin. La mesa de Ravenclaw levantó sus copas para expresar su gratitud a su héroe, Harry Potter. Ron, que estaba al lado de Harry, se puso de pie, luciendo orgulloso, como si él fuera el que estaba siendo elogiado. Ryan pensó que terminaría así. Después de todo, la universidad de Harry ya había ganado la copa universitaria esta vez, y Dumbledore no les volvería a dar puntos extra. Pero Ryan seguía siendo ingenuo. Me gustaría detenerme aquí, dijo Dumbledore, pero hay que tener en cuenta los acontecimientos recientes. El auditorio se volvió muy silencioso, pero luego inmediatamente se volvió ruidoso. Ese era el sonido que salía de la mesa de Slytherin. La mayoría de ellos se miraron y sonrieron como si entendieran lo que estaba pasando. Sí, Harry Potter y Ron Weasley de Ravenclaw irrumpieron en el área restringida en el cuarto piso. Rompieron más de 100 reglas escolares en el camino, sin mencionar que irrumpieron en el cuarto piso, lo cual estaba prohibido. Así que todavía hay esperanza para Slytherin. El tercer clasificado, Gryffindor, estaba 40 puntos por detrás de ellos, y el primer clasificado, Ravenclaw, estaba 24 puntos por delante de ellos. Aunque Draco Malfoy también haría que Slytherin perdiera puntos, después de todo, los tres protegían la propiedad de la escuela, por lo que los puntos no se deducirían demasiado. Además, si la clasificación no cambiaba, Dumbledore tendría que tener una convulsión cerebral para continuar. Slytherin seguramente tomará el primer lugar. Dumbledore se aclaró la garganta, cállate. Los Slytherin inmediatamente se quedaron en silencio y todos miraron a Dumbledore expectantes. Las otras tres casas no eran ciegas y no podían ver la expresión de Slytherin, ni eran estúpidas y no podían ver el secreto detrás de ella. Todos miraron a Dumbledore con pánico, rezando para que no fuera Slytherin quien se llevara el primer lugar. Tengo que repartir algunas notas finales. Déjame ver. Primer artículo. Señor Draco Malfoy, la cara de Draco de repente se volvió rosada, como un melocotón regordete y jugoso. Se enfrentó al fuego furioso y realizó con calma el razonamiento lógico. Le daré a Slytherin House 50 puntos. A excepción de algunos Slytherins que eran un poco estúpidos, los puntos de bonificación repentinos no hicieron felices a la mayoría de los Slytherins. A pesar de que Slytherin ya era el primero en función de los puntajes, entendieron una cosa: si se trataba de puntos extra, entonces Slytherin no tenía ninguna posibilidad de obtener el primer lugar. ¡No! ¿Cómo es una bonificación? ¿Por qué no aplaudes? Hemos recuperado el primer lugar. Las voces de los Slytherin casi volaron el techo encantado, y las estrellas sobre sus cabezas parecieron temblar ligeramente. Los estudiantes en las mesas de otras universidades también recuperaron la compostura, y Ravenclaw ahora aseguró el primer lugar. Segundo premio, señor Ron Weasley, por ganar la partida de ajedrez más emocionante que Hogwarts ha visto en muchos años. Le otorgo a la casa Ravenclaw 50 puntos por esto. Ron se puso de pie con orgullo. Después de haber experimentado muchas tormentas, había desarrollado una piel más gruesa que la muralla de una ciudad. Pero para su decepción, no mucha gente aplaudió. No es que no les sorprendiera lo que hizo Ron. Pero Ron había contado la historia muchas veces en los últimos días, y cuando Dumbledore mencionó el nombre de Ron, sabían por qué obtenía puntos extra y sabían que le daría puntos extra. Pero Perky no perdió esta oportunidad. Les dijo en voz alta a los otros prefectos: es mi hermano, ya saben. Mi hermano menor. Pasó sin problemas el gigantesco tablero de ajedrez de la profesora McGonagall. El tercer artículo. Harry Potter, dijo Dumbledore. De repente, el auditorio se quedó en silencio. Ha demostrado un gran coraje y valentía. Por esto, recompensaré a Ravenclaw House con 60 puntos. El ruido era ensordecedor. Esta es la aparición del Salvador.
A pesar de que Ron se lo había dicho a los demás muchas veces, no podían evitar emocionarse cuando se enfrentaron a Harry Potter, el nombre que habían escuchado desde que eran pequeños y la estrella de Quidditch de Hogwarts. Harry miró la salchicha en su plato como si quisiera verla estallar. Ron, por otro lado, comenzó a comer en un estado de ánimo deprimido, como si quisiera tragarse toda su depresión en el estómago. Ryan no dejaba de suspirar que este anciano era tan astuto. Debe haber visto a través de los pensamientos de los Slytherins, y luego mencionó deliberadamente los puntos positivos de Draco primero para disipar sus expectativas poco realistas. Luego, las puntuaciones salían inesperadamente temprano, antes de que salieran de la escuela. Esto tomó a Ron con la guardia baja. Esta vez tuvo que recuperar los puntos él mismo sin ningún tiempo de amortiguación. Ryan, naturalmente, empató con Hermione en el primer lugar, pero Hermione no estaba contenta con eso. Sabía que estar atado con ella no significaba que sus niveles fueran los mismos. Algunas personas obtuvieron 100 puntos porque la puntuación total era de 100. Harry estaba bastante sorprendido de que su puntuación fuera la tercera en todo el grado, a pesar de que perdió algunos puntos en Historia de la Magia. Ron revisó sus puntuaciones y clasificaciones con inquietud. Se sorprendió al descubrir que había aprobado el examen con una puntuación muy alta. Aunque el ranking no es muy alto, pasé e incluso superé la marca por algunos puntos. Esto hizo que Ron se sintiera aliviado. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Pero había una cosa que sorprendió a Harry. En su opinión, Dudley debió haber fracasado, pero no fue expulsado ni tuvo que repetir el primer grado. No es que no le guste Dudley. Para ser honesto, su relación ha mejorado mucho desde que Dudley se convirtió en mago, pero Dudley es un tipo que necesita dinero extra y la recomendación de su padre, un exalumno, para ir a la escuela secundaria Smeltings. No hubo expulsión o degradación debido a las calificaciones en Hogwarts hasta el quinto año. Si tus calificaciones no son lo suficientemente buenas en el quinto grado, no puedes continuar tomando las clases avanzadas para los cursos en los que no eres bueno en el sexto grado como máximo. Depende de los requisitos del profesor. Por ejemplo, para las pociones, la personalidad del profesor Snape requiere OWLs con una calificación O, sobresaliente normalmente una buena E, superar las expectativas, o una calificación A, aceptable, aprobarla será suficiente, de lo contrario, no tendrás pociones en tu sexto año. La mayoría de los otros profesores no tienen requisitos altos. Algunas clases ni siquiera tienen ningún requisito. En cierto sentido, incluso si eres un muggle y tienes el legendario monstruo troll, aún puedes graduarte. Dijo Ryan lentamente, sosteniendo una taza de té negro junto a un sillón reclinable en el salón. Podía decir de un vistazo con qué estaba luchando Harry. Entonces, esa misma tarde, como si de repente, sus armarios estaban vacíos, sus cosas estaban metidas en sus maletas, y el sapo de Neville fue descubierto escondido en un rincón del baño. Se enviaron avisos a todos los estudiantes, advirtiéndoles que no usaran magia durante las vacaciones. Capítulo 220. Lo inesperado. ¿Cómo se llama el sapo de Neville? ¿Le Foley? A Ryan no le importó. Al recordar sus recuerdos anteriores, Ryan descubrió que cuando llegó por primera vez al castillo de Hogwarts, se llamaba Foley, y siempre se llamó Rifle después. Lo interesante es que se encontró junto al lago negro al principio, y después de la batalla de Hogwarts, volvió a saltar al lago negro y escapó de su amo desde entonces. En cierto sentido, tanto Neville como Radford sintieron que finalmente eran libres. La razón por la que Ryan pensó en Leaf no fue porque hubiera dejado a Neville de nuevo. Pero Ryan descubrió algo que lo molestó mucho. Leaf también tenía un poder mágico secreto. Aunque era muy débil, aún podía hacer que Neville lo ignorara. A primera vista, este poder parece ser la invisibilidad o convertirse en uno con el entorno circundante como el hechizo de desilusión, pero después de verificar, Ryan descubrió que su principio es diferente de los dos anteriores y está más cerca del poder pasivo de la familia Smith. Se puede ver, pero el cerebro lo ignorará inconscientemente. Este poder proviene de la luna, y el poder del clan Smith también proviene de ella. Pero no es que la luna tenga poderes mágicos. La magia de todas las cosas en el mundo proviene de los magos, y la magia que poseen proviene de la definición del pensamiento grupal del mago. La luna es un cuerpo celeste que refleja la luz solar. Desde una perspectiva mágica, su aumento y disminución representa su propia desaparición y reaparición, pero en el mundo real en realidad no desaparece, es solo una ilusión causada por su rotación alrededor de la Tierra. Los magos creen que este fenómeno, en el que existe pero desaparece de la visión humana, es una magia oculta después de ser distorsionada. El clan Smith lo recogió y lo fortaleció a través de sus propias acciones hasta el día de hoy, e incluso está grabado en su sangre. Esta es también la razón por la que es el fantasma de la luna. Si Ryan no tuviera la habilidad de pensar, podría elegir conceptos más grandes como agujeros negros y agujeros blancos, y no se daría cuenta o incluso finalmente elegiría el concepto de luna que es más adecuado para él. Es probable que Leaf también absorbiera este poder por suerte. Pero a pesar de que lo entendía, Ryan no podía evitar sentirse deprimido. Como Chino en su vida anterior, estaba aún más preocupado por cierta coincidencia. Todos tenían el apellido Lai. En este estado de ánimo deprimido, Ryan y sus compañeros, liderados por Hagrid, abordaron la flota para cruzar el lago. Sin embargo, las expresiones deprimidas de algunos estudiantes hicieron que Ryan volviera a sonreír. Incluso el santo más grande difícilmente puede evitar sacar felicidad del sufrimiento inofensivo de los demás. Las reglas de Hogwarts son tan anticuadas y anticuadas como el país de Gran Bretaña. En Hogwarts, especialmente en Slytherin, muchos estudiantes provienen de Hogsmeade.
Lógicamente, deberían poder caminar unos pasos de vuelta a casa durante las vacaciones. Pero debido a las reglas de la escuela, no solo no podían hacer eso, sino que tenían que quitarse sus túnicas de mago, ponerse chaquetas y blusas cortas e ir a la estación de King's Cross en el mundo Muggle. Entonces, al ver las caras tristes de esos estudiantes de Slytherin que se vieron obligados a usar ropa Muggle y tomar un largo camino a casa, Ryan recobró el sentido feliz. Y en el expreso de Hogwarts, vi como el campo fuera de la ventana se volvía más verde y ordenado. Por otro lado, Harry volvió a comprar bocadillos de la vendedora desconocida en el tren, pero esta vez solo compró un paquete de frijoles Bibier y Flavor para compartir con Ron y Draco. Uf. Huele a moco. Ron frunció el ceño, pero en lugar de escupir los frijoles, se los tragó. El mío es chocolate. Harry, ¿cómo vas a pasar tus vacaciones de verano esta vez? Después de todo, tus parientes muggles también lo son. Draco vaciló, con una expresión preocupada. Pensé que podía burlarme de ellos, después de todo, no saben que no podemos usar magia en casa. Pero olvidé que Dudley también es un mago. Pero afortunadamente, Dumbledore dijo que solo necesito quedarme en casa de los Dursley durante un mes. Dijo que hay un hechizo protector basado en la relación de sangre para protegerme. En un mes, puedo ir a la casa de Sirius. Dijo Harry mitad con pesar y mitad feliz. Harry, puedes usar magia. El Ministerio de Magia no puede decir exactamente quién lanza un hechizo. Solo saben que hay fluctuaciones mágicas en esa área y que no hay magos adultos allí. Dijo Draco siniestramente. Parecía que todavía estaba enojado por haber sido casi golpeado por Dudley. ¿Y qué hay detrás? El Ministerio de Magia lo utiliza para detectar el uso de magia por parte de menores de edad. Trace es un hechizo que detecta a magos menores de 17 años que participan en actividades mágicas. Si tú, o alguien a tu alrededor, lanza un hechizo para decirte que te vayas de aquí, el Ministerio de Magia lo sabrá. Ron estaba confundido. Me refiero al rastro, es solo que no se puede identificar a esa persona que lanzó la magia. Harry, puedes lanzar la magia, y cuando venga el Ministerio de Magia, solo di que fue ese tipo de Dursley. Que lo expulsen. El Ministerio de Magia definitivamente creerá lo que dice Harry Potter. Incluso si se revela la verdad, Dumbledore no permitirá que te expulsen. Dijo Draco con orgullo. Olvídalo. Dudley no es un mal tipo. Si no puede convertirse en un mago, el tío Dursley y la tía Petunia probablemente saltarán de alegría. Harry se sintió tentado por un momento, pero aún así se negó. Así que puedo usar magia. Maldito Fred, incluso fingió estar arrepentido. Siempre esperé que se olvidaran de enviarnos esto. Pregunté por qué él y Josh habían estado haciendo trucos en el dormitorio el año pasado, y fui a preguntar, y me dijeron que era tecnología Muggle. Dijo Ron indignado. Sí, nosotros en la familia mágica podemos realizar magia a voluntad. Hasta donde yo sé, las familias mágicas que conozco incluso reciben tutoría adicional para no ser inferiores a los magos de familias no mágicas. Draco suspiró. Solo ahora se dio cuenta de lo estúpido que era antes. Las familias mágicas que conocía eran todas familias de Slytherin durante generaciones, y todos despreciaban a los muggles, llamándolos sangre sucia. Pero a juzgar por el hecho de que tienen que tomar clases adicionales y practicar magia durante las vacaciones de verano, lo que dicen y lo que hacen son completamente diferentes. ¿Por qué mi papá no me dijo esto? Ron parecía deprimido. Personas como Bill, Charlie y Perky nunca habían hecho magia frente a él durante las vacaciones. Tu padre, Arthur Weasley, es un gran mago. ¿Cómo podría encontrar lagunas en las reglas? A menos que sea por un bien mayor. Draco se lo explicó rápidamente al padre de Ron. Si no lo sabes, podrías pensar que Arthur Weasley es su padre. Así es. Ron asintió con orgullo. Por otro lado, Ron, que estaba orgulloso de su padre, no podía imaginar que algo inesperado le sucedería. Afuera de la estación de King's Cross, Molly Weasley y su esposo esperaban afuera con expresiones sombrías. Junto a ellos, el arrogante Lucius Malfoy y su esposa también se pusieron ropa Muggle. Todos sostenían algunas fotos en sus manos, que vagamente parecían un cofre blanco con pelusas brillando al sol cuando se veían desde la distancia. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.